lunes vuelta y media. Sabías que esto existía, cómo levantabas este bajón. Vuelta y media, el lunes te lo pasas mejor. Vuelta y media, el lunes te lo pasas mejor. Vuelta y media, el lunes te lo pasas mejor. Vuelta y media, la radio otra vez se salvó. ¡Wow! Bueno, gracias. No lo esperaba, la verdad. Gracias a esa maestra de cuarto grado que me dijo una vez: esto es sujeto y esto es predicado. Para vos también, Antonella. Para vos también. Ay, gracias. Déjeme agradecerle, por supuesto, que a toda mi familia, pero hay una persona que sabe bien quién es. Ustedes no, pero se llama Osvaldo y es mi odontólogo. Hoy es el día del odontólogo y siempre me dice: ¿te la bancás con esta anestesia si no te queda la cara tan como una boluda hasta tarde? Le digo sí, y no me duele nada. Vamos, gracias, Osvaldo, para vos también. ¡Ídola! Bueno, a mí por esas cosas de la vida estoy saliendo por pantalla porque me tocó estar en el exterior. Tengo la suerte de estar en el exterior, pero la distancia me hace valorarlos a ustedes. A mis compañeros de Radio Mitre, que me enseñaron todo. Gracias, Radio Mitre. Gracias acá en nombre de toda la producción. Y gracias al look quiero agradecer el vestido, las uñas y los zapatos. Van a ver todo en mi Instagram, arrobado todo. ¡Bravo! Gracias a Juan Micheli, que vino este amor por las plantas. Gracias, Juan. Gracias a vos. Le quiero agradecer al carnicero de la cuadra que me guardó el mejor corte para festejar este premio. Gracias a Yelén, mi primera novia, que un día vino y me dijo: sí, me estoy bajando a tu papá también. Eso me hizo ser quien soy, a Yelén. Gracias. Gracias por la clave de Wi-Fi que me dio mi vecino también. Estamos pagando mitad y mitad. Y no son tiempos fáciles para estar pagando internet. Gracias, Joaquín. Gracias, y esto en la cara para todos los que me decían: no te claves 2 clonazepam antes de la fiesta porque vas a hablar como un boludo. Mirá como modulo, mirá como... Uy, me está pegando. Gracias a todos los trapitos que me ayudan a estacionar cada vez que no puedo porque me cuesta mucho. Así que gracias a ellos. Gracias a tetasycaniches.com, la primera página porno que vi. Muchas gracias. Bien. Gracias a mi profe de canto que me dijo que no vas a llegar a ningún lado. Mirá hasta dónde llegué. Gracias a mi mamá que me dijo: comprate una hora que va a salir un huevo. Y compré 7 latas. Gracias, mamá, por eso también. Gracias. Gracias a mi abuelo, que no hablaba mi idioma, pero bueno, me hablaba igual y de alguna manera eso me hizo ser quien soy. Che, me molesta la colalés, no está bueno, ¿eh? Che, ¿ya podemos bajar del escenario y dejar de aplaudir? Y gracias a la primera playa nudista a la que fuimos. Gracias a mi peluquera que le dije solo las puntas y me dejó corte carré. Che, nos está levantando la mesa, volvamos. Volvemos, gracias. Gracias al primer plato, a la comida, a la entrada, al postre. Gracias, de verdad. Hoy volvemos a cualquier hora, ¿no ves? Que la profe de matemática no nos tome el lunes. No vamos más al colegio. Afanamos los cubiertos. Afanamos los cubiertos. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame y quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿Por qué te pelaste? yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste?
mamá. Oh mamá, papá y mamá. Un centro punquito con el acento finito. Quiere hacerse el chico malo. Tuerce la boca, se arregla el pelito. Toma un trago y vuelve a Belgrano. Basta, me voy rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Eso sí que es Argentina. Mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Así nomás. Desde acá, desde acá, desde acá. Por ejemplo, yo lo que siento es que, por ejemplo, los adolescentes son siempre adolescentes, pero lo que cambian también son los referentes. O sea, tipo, bueno, si se me permite, abro comillas y digo referentes como yo cierro comillas, porque yo, por ejemplo, también tipo... Pero qué buena versión, los pibitos haciendo la rubia tarada de Sumo para abrir la semana de vuelta y media. Señoras y señores, Pablo Fábregas en el estudio. Yo, Pablo Fábregas. Bienvenido. Hola, Muchas hola. gracias. ¿Cómo están? Bueno, te esperábamos más Sí. contento, ¿no? Estoy re contento, la verdad que estoy re contento. ¿Me hubiese quedado de vacaciones? Me hubiese quedado de vacaciones, Te sí. notó eso. Pero- ¿Nos extrañaste un poquito? No, eso No. la verdad que no, pero saben, no se Porque pongan mal. No tenés Sí. esa fichita. No tengo la No, no fichita de tenés. extrañar para Fichito nada. de extrañar. Sí. No, para nada, no extrañé Bueno. nada, pero la verdad que tenía ganas de volver. Veía los posteos, me daban ganas de estar. Bueno, me tal vez sentaba de eso es estar. extrañar, ¿no es cierto? Claro, Puede ser. Bueno, volví, la pasaste muy bien, Oblap. Excelente. sí. Yo seguí tu viaje paso a paso por Instagram, como se hace sí. todo ahora. ¿Viste parecidos a nosotros? Como si me parece Bueno. italiano, ¿entendés? Hay gente parecida a mí. Cualquier calvo Por puede eso. decir se parece. Dijiste, mira, No, pero me pasó algo, ya, lo que voy a decir es una estupidez grande, pero yo lo viví. Viste que una cosa es pensarlo, otra cosa es vivirlo. Me daba gracia que todos los apellidos de Argentina, todos no, por supuesto, pero todos los apellidos italianos allá son algo. ¿Se entiende? Entiendo, Ah. claro. Entonces, no sé, Frambocelli, allá es algo, Frambocelli. Es una heladería, es una algo, heladería. es algo. Bueno, acá los también. jugadores de fútbol Acá son también. avenidas todos. Claro. Sí, acá también, Acá pero allá era también, no mucho más tanto, fuerte, claro, no allá todo el tanto. tiempo. Y allá muchas cosas, muchos apellidos toman el valor de lo que significan, porque nosotros nos nombramos como apellido, pero tienen un significado Claro. propio. Sí. Entonces allá de golpe te decían, no sé cuánto, el Schiavi. Rolando Schiavi, Schiavi. Era claro. una palabra. Claro. Bueno, acá Este, hay gente que se llama Blanco de apellido. tal cual, sí, Bien, sí, sí. se va. Pero bueno, ¿no? me gustó. Hay que decir todo. Eso Aptra no lo escuchó. No lo escuchó. Perdimos, Obla. Bueno, Perdimos. Vos también perdí. perdiste los premios Hugo. Yo pedí por 2. Bueno, empezamos con el pasó o no pasó entonces. Directamente le hacemos un examen a Pablo Fábregas a ver cuánto conoce este programa. Sí. Le vamos a preguntar cosas que pasaron Que o no no están en los pasaron. posteos. Claro, que no están en los posteos. Y vamos a ver, en realidad, contestando lo correcto. ¿Cómo me explico? Contestando lo correcto da a entender cuánto conoce el programa, cuánto somos Perfecto. capaces de llegar. Ah, Ok. Perfecto. Sos un grosso y naciste un martes. Nació un martes. ¿Pasó o no pasó, Pablo Fábregas? Llamamos a la organización de los premios Hugo a preguntar por qué no ganó Inestable, por qué no tenía el premio. ¿Pasó o no pasó? No pasó. No No pasó. pasó. 1-0. Tiramos la idea de hacer una columna de la costa argentina. ¿Pasó o no pasó? Sí, pasó. 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 Bien, Pablo Fábregas. No, Blap. Me enojé fuerte, pero fuerte con Julieta porque se estaba pintando las uñas al aire. ¿Pasó o no pasó? Fuerte. Sí, pasó. No pasó. No pasó. Chicos, se siente una tensión. Bueno. Después vamos a hablar de este tema. No, Nos falló un invitado
y logramos hacer una nota con Moria Kazán por teléfono. ¿Pasó o no pasó? No pasó. No pasó. En la encuesta, ¿preferís ir a la cancha antes que ver nevar? Julieta Pink, ¿prefiere ir a la cancha? ¿Votó eso? ¿Pasó o no pasó? ¿Y qué pasó? Hoy en día, no pasó. Pasó. ¿Sí? Julieta ¿Cambió tu Pink voto? votó ir a la cancha antes de ver nevar. Imagínate. El otro día íbamos Me a los siento Martín. cada vez más solo. A los Martín Fierro y lanzó un insulto y dijo: mirá, el día que nos dije juega River, el día de la noche, no puedo ir. No dije eso. Pablito González. Sí. Trajo un audio de Scaloni. ¿Pasó o no pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No pasó. No pasó. No pasó. No, porque casi no hay audios de Scaloni. Claro. No. Julieta Pink Ay. admitió que extrañó a Pablo Fábregas en un momento porque no pudo abrir una botella. ¿Pasó o no pasó? Sí, pasó. Pasó. En realidad, pensé. No hacía falta, este me es quedaba Pablo. con el me extrañaste y listo. Este es Pero ella Pablo. quiere aclarar que- Pablo que me trabó, que me puso. No, Pablo no está, dije. Ah, Como el Entonces tema ahí lo extrañé. Seba le arruinó una sorpresa a Tati. ¿Pasó o no pasó? ¿Pero qué Ya se ríe. pasó? y sí. Sí. Claro, lo que Contale pasa es que todo. es capciosa, porque para mí no le arruiné. Un día, el miércoles, fue el miércoles, ¿no? No, el miércoles. Pero no vos sé. naciste un martes. Nací un martes, hace 2 semanas. Confirmadísimo. Tati, cuando saluda al fin del programa, dice: me voy rápido. Abajo está Imanol, su novio, esperándome porque tiene una sorpresa para mí. Y todos dijimos: wow, sorpresa, ¿qué será? ¿Qué será? Seba dice. Y yo digo: hoy toca Fito. Bueno. ¿Qué dijo eso? Porque tocaba. Está bien, Y bueno, pero y queriendo esa era la spoilearla. sorpresa. Iba ¿Le arruiné la arruinaste. sorpresa? Sí, Le se arruiné la arruinó. sorpresa. Muy bien. Porque era muy probable que sea esa. No, fue, claro. Claro. Claro, es. Bueno, Cerca. Seba y Juli bailaron un lento en vivo. ¿Pasó o no pasó? Sé que pasaron muchas cosas. No creo que hayan bailado un lento. No pasó. bailamos. Tanto no, porque eso sería. Contamos todas las veces que Fito dice amor en el amor después del amor. ¿Pasó o no pasó? No vale, pues lo vi en un video, pasó. Pasó. Y estamos buscando qué Eso no- palabra se repite más en una canción. Sí. Va Esa, ganando. esa 20 y pico tenía. Tenía 26. 26. Me mata de Capanga 43. Y Y me llegan datos que el mono en un recital que tuvieron de Molotov, ellos de teloneros, Sí. dijo, vamos a cantar Me Mata. ¿Saben cuántas veces lo dice? 43. Arriba del y, escenario. estaba en segundo lugar, queda ahora Amo de Axel. Amo cuando ríe. Y lo que pasaba era Pará, que, lo viste que a dijo veces yo 39 hablo- veces. La contamos el día que falleció Carlitos Balá. Sí. Y Carlitos Balá viajaba en el 39. Lo No, que- no es que viajaba en el subía sus primeros laburos, Sí. era contar chistes en la es línea como el ídolo de la 39. línea 39 Sí. también, aparte de Mirá. tantos otros. Pero cada vez que nos distraíamos, teníamos que empezar de cero a contar. Ah, Entonces bien. sí es un poco Se hizo tedioso. largo. Cantamos acá a Balá. Aquí llegó Balá y también las Aquí llegó contamos. Bien. Y el problema de Arjona, 31 lo dice. Sí. Muy bien. Pablo Fábregas. Sí. Llegó Fábregas. Seba y Juli se tentaron en una columna de Giselle Sousa Díaz y la propia Giselle les dijo: son dos tarados. ¿Pasó Sí, o no pasó, pasó? pasó, Sí, pasó. Pero un nivel tan bajo de vergüenza. Olvídate. Imposible relatarte. Hicimos un casting en vivo para reemplazarte. ¿Pasó o no pasó? No pasó. No, no no pasó. pasó. No tenés reemplazo. Sos irreemplazable, no, Obla. somos todos reemplazables, pero. Sos No, irreemplazable. vos no. Uno como vos no vamos a encontrar No. jamás. No, eso también es cierto, pero con la humanidad pasó también eso. Hicimos un Martín Fierro al aire con columnistas diciendo: mejor pasó o no pasó. Ta, ta, ta. Hubiese sido divertido, creo que fue una buena idea y después se va la bochó. No terminó o no pasó? pasando, no terminó pasando. No, No ni pasó. lo tiramos como idea. Ah, ni Claro. como idea. Ok. Esa anotáselo mal entonces, porque. No, dije mal. no pasó. Mal. Dije no pasó. ¿Completamos el primer mes del calendario? ¿Pasó o no pasó? Sí, pasó. Sí pasó. Seba se cruzó a una melliza marul en el recital de Fito y charló mucho tiempo sin identificar cuál era y tuvimos que llamarla al aire. ¿Pasó o no ¿Qué pasó? pasó? Ojalá que haya pasado. Pasó. Sí pasó. Sí, sí. Tipo, ¿vos quién sos? ¿Con quién No, hablé? Pero, charlamos. perdón, eso a mí me pasa siempre. o sea, No, pero acá con Sin melliza, que sean ¿entendés? mellizas le pasa a Pablo en la vida. Claro. pero ¿sentiste lo que yo siento en la mitad de mis Angustia charlas? total. Bueno, pero por lo menos acá tenía dos opciones. Vos Claro. tenés muchas. ¿Cómo anda la hija de Cifrón? Le dijo que puede ser tu hija o tu sobrina. ¿Cómo anda tu hija barra tu sobrina? Claro. Bueno, y llamamos al otro día encima. Al otro día nos fijamos en las historias, las dos habían ido al show. ¡Ah! Y ella muy acostumbrada a que se lo digan, por suerte. Me imagino. Le dije a una invitada que tenía un perfume rico. ¿Pasó o no pasó? ¿Pasó o no pasó? Últimamente, Seba, yo uso perfume siempre y Seba empezó a molestarle olerme el perfume hace Ese- unos post- meses. Post-COVID.
¿Me molesta Así que- o me excita y no sé cómo hacer con el... Lo manifestás como una molestia. Bueno, algo me Así está que pasando ahí. supongo que ahora estás con un tema con los perfumes, sí pasó. No, no pasó. ¿Puedo sumar una No improvisada? pasó. Acá restale una. ¿Puedo sumar una Adelante, improvisada? jirafa. Durante tu ausencia, Seba, ¿se puso el gorro que te gusta, el aguamarina, o lo guardó hasta que vos Muy volvieras? bueno. ¿Hizo tanto frío? ¿Pasó o no pasó? No pasó, lo guardó hasta que yo vuelva. Es real, nunca lo trajiste. Yo creo que lo traje un día. Ah, no veo este programa. No sé. entonces. ¿Lo traje, Tati, o no? Lo trajo. Lo No, traje, no te espero. sabía. No, porque me acuerdo que el Chacal un día me dijo, trajiste el gorro que le gusta a vos. Blas. Entonces, hacémelo a mí, el paso nomás. Hablamos con el Paz Martínez por teléfono. ¿Pasó o no pasó? No pasó. Sí, Sí pasó. pasó. Ah, ¿Por qué lo hablando llamamos cuenta de al Paz? Sadaic, Para preguntarle si era tesorero de Sadaic Si todavía. seguía siendo tesorero. ¿sigue siendo? Sí, y va a venir un día a tocar acá las canciones. Bien. De hecho, ¿qué andas haciendo, Paz? Acá tocando el piano, dijo. Claro. Y le dijimos, ¿querés que te ayudemos con la canción que estás armando? No, dijo. No, dijo no. No, No me hace sin falta. problema. Venían los Martín Fierro, Oblap. Sí, correcto. Siempre se habla del video de los que ya no están. ¿Podemos hacer una pregunta antes? Sí. ¿Fue todo mucha vorágine? ¿Nos enteramos tarde porque somos nosotros unos No, gomas? fue No, mucha fue todo vorágine. mucha vorágine. Sí. Ah, ok. Siempre no hubo finalmente el sábado un video de los que se fueron. ¿No hubo? Mi teoría es que Eran hay en la 3 tele añitos porque... de Tomuer. Sí, pero en la radio no se muere tanta gente como en la tele para mí. Es buena El esa, famoso de tele se muere más que el de la radio. Para mí, pues no escuchamos a M, ¿eh? Puede ser. Para mí, si Claro. escuchásemos a M, No se teníamos entera una Porque lista eran 3 larga. años juntos, decíamos. Si hacen video de los que no están, que se lo dijimos a Aventura, Bueno, Aventura, le propusimos hacer un video de los recién nacidos. ¿Pasó o no pasó? me echar un muerto, un bebé, Es una boludez grande, pero sí se Sí, lo se lo- Pasó. ¿Qué nos contestó Aventura? Sos un boludo. Hagan sus premios y pasan. y pasen su- Sí. El Hagan un famoso partido. arman un partido. Ese. ¿Pasó o no pasó? Tati Rose fue a los Martín Fierro, pero con falsa identidad. Supongo que pasó porque hubo todo un tongo con quién iba y quién no iba, entonces tal vez No me estaba el gusta la nombre de palabra tongo. alguien. No me gusta. Pero esta radio está llena de tongos. Ah. Este programa, no ensucies a toda la radio. Tenés razón. Este programa. Así que sí, pasó. Pasó. Tati, ¿Con el pasó. de quién? No, no conocemos a la persona. Ah, no, en realidad teníamos 4 entradas. Sí. Julieta y yo íbamos por ser conductores. Sí. Acá en Media Democracia. Vos no estabas, bárbaro. entonces. Vos no estabas. No la La usabas. tercera entrada del Conde, que hizo todo La la gestión. El gestión. marullo. Claro. E hicimos que los oyentes votaran quién tenía que ser el cuarto. Cada uno dio los argumentos por qué te debían Ganó votar. ¿no? Nacho Sosa. Ganó Nacho Nacho. estuvo toda la pandemia yendo A la radio in situ. Y Nacho Arrasó Nacho. le dio la entrada a Tati. Dijo, la A pongo en cambio de- venta, la pongo en venta. A dijo. cambio de que No era... quedó bien claro, helado, comida y no quedó bien claro. Y no Pero trajo nada, el Tati, único todavía. ganador soy yo acá. Todavía no trajo pagó. nada. Y hoy ya es lunes, esto pasó el viernes. Un día de pileta le canjeó lo del tigre, su padre. Y Y Gisela. naciste un martes. Y Galia me ofreció también para su papá. Y pero Galia le ofreció acepto también. eso. Entradas Entrada para ver a para Roberto Mola. Molá. Pero ya pasó. Tarde. Negociando horrible. Tuve el cumpleaños del 60 de Roberto Moldaski. ¿Pasó o no pasó? No pasó. Sí, pasó. ¿Sí pasó? Sí. ¿Lloraste? Me emocioné mucho. Pensé No, que era ya para había no pasar. ocurrido los Hermoso 60 de- cumpleaños, hizo un bar mitzvah, Roberto. ¿Sí? Espectacular. ¿Pasó o no pasó? Hicimos No Acepto Críticas, esto pasó claramente. Correcto. Muchos oyentes le dijeron la MILF definitiva a Julieta. Y ella agrandadísima al aire. Una chica me dijo, Seba, me encantás. Y Julieta se rió y no creyó eso. ¿Pasó o no pasó? Pasa siempre que te Pasó. elogian. No. Pasó. No, para No mí sabés- nunca pasó igual. No sabes qué duro fue. Para mí nunca pasó. Qué mal me sentí. Estoy ¿Cómo? diciendo, Julieta la MILF definitiva. Y No, ella, ay, no. sí, va, va, va. ¿Viste cuando Mirta Una decía- persona dice, Seba, me encantás. Y No. ella, no, a ver, mostrame, me dice. No, ¿Mostrame? no. Sí, No, mostrame nada el que ver. mensaje. Nada Se que lo tuve que- ver. encima me humillé y le Y ahora mostré. decime algo lindo, decía Mirta. No, dale. Eso dale. parecía cuando se decía, Pero, bueno, ahora bueno, díganme algo lindo. Suele causarte gracia cuando Sí, elogian. No, a Seba. cero, sí, sí, es cero. muy duro. Es muy duro. Es muy duro. Mientras por WhatsApp me escribe, dale, judío enano, me dice. No. ¿Te pone? por ¿Sigue favor. con los judíos enanos? Sigue con eso. Pregunté Dios si en mío. Italia era mal visto que le digan judío enano a una persona. Me dijeron, No, para nada. ¿A per qué? acá no. Atlanta ganó 4 partidos consecutivos. ¿Pasó o no pasó? No pasó. Sí, pasó. 4 partidos. Y no nos alcanzó. Por ahí Mirá es que te tenés mirá que ir a qué Roma. mala campaña hicimos que no nos alcanzó para nada. No lo puedo Ayer creer. volvimos a la derrota igual, 1-0 con San Telmo en la Isla Maciel. Pero siempre es difícil, San Telmo. No, Sí. no, peleó abajo. No. Tati dio un anuncio muy importante sobre su relación. Tati dio un anuncio muy importante. Sí. ¿Pasó o no pasó? No pasó. No pasó. No. Hoy Tati, pero hoy sí. Hoy sí. Hoy Tati va a decir si se casa o no se casa. ¿Está eso? ¿Se está en danza? Hoy se va a saber, Qué Oblap. alegría. Ahora quiero hablar de la casa de Nacho Sosa un poco. Ok. Oblap, Sí. un padre y un hijo lloraron aquí en este estudio. ¿Pasó o no pasó? ¿Me puedes dar algo de contexto? No. No.
Un padre. Sí. Pasó. Sí. Sí. Fue muy emotivo. ¿Le cuento todo o no? Por favor. Pero rápido. Vino En Poncio. 1.5 contale. Vino Poncio. Más. Estoy llegando a la radio ese día, me para un señor, me dice, hoy mi nieto trajo la camiseta para que se la firme Poncio. ¿La podés subir, te la firma y se la bajás? Digo, no, mucha responsabilidad Tiene para miedo mí a subir perderla. la camiseta, mirá si la pierdo. Termina aceptando. Él me dice, ¿Cómo vas a perder una camiseta? eso me dice el abuelo, ¿cómo la vas a perder? Bueno, dale, dámela ahí y Porque la yo soy subo. boludo. Pero vas a esperar hasta acá a las 8 de la noche, Poncio va a entrar por acá, es la única puerta, le digo, no, subíla, bueno, dale, la subo. Cuando estoy entrando a la radio digo, pará, dame el fibrón, que no me lo diste, ok, bajo, me da el fibrón, subo o no. Cuando subo me doy cuenta que no sé el nombre del nene, ¿qué Tenía me va a razón firmar? en desconfiar de él. ¿ves? Sí, era mucha responsabilidad. Tati entonces llama, va abajo y sube el nene, ya no con el abuelo, sino con el padre. ¿Qué? Esperen acá. le dice. Esperan acá. Cuando llega Poncio. Perdón, ¿y el abuelo? ¿Se cagaron en el abuelo? No, ¿Por qué no subieron al abuelo? No sé, no lo sé. No lo sé. Eso- Esa era la nota, 3 generaciones llorando por no lo esta sé. boludez. No quiso subir el abuelo, Mentira, Tati, te lo cargaste. dijo Tati. Ah, parece que bajó al abuelo Tati, en el ascensor y lo mandó Mirá a lo la que me- casa. No, ¡Te bajaste la al come abuelo! vieja. Hizo el cálculo, dijo, eso yo nunca. Sí. Ay, no te creo. Qué bárbaro, Tati. Me debe una, dijo Bueno, también en un momento, dijo, me Claro, debe una. sí. Claro. Bueno, viene Poncio, amablemente le firma Sí. la camiseta a este chico, a Luca, o Lucas. Luca. Luca. Le firma la camiseta. No, Lucas. O Luca. O Luke. Lucas. No era Luke Skywalker. Encuesta Bueno. de 1 minuto. Era Luca o Luca. Bueno, Poncio se pierde en la terraza, va a hacer un trámite. ¿Un trámite a la No, terraza? fue a grabar Bueno, video. fue a hablar con, no sé. Bueno, no Pero era importante. Pero decís expresate un trámite bien. a la terraza, pensé Bueno, que pusieron un pago pará. fácil acá. No sabías nada. O que fue a hacer pis. Sí. O que fue a hacer pis en un cantero. No, fue a resolver algo con su productora, Bien. con Natalia, que vino. Desaparece de la escena. Sí, la palabra desaparece es muy fuerte sí, para la muy historia fuerte. argentina. Uy, no. No, Julieta, muy no. feo. Y sobre todo para alguien que está dejando el fútbol. Es muy feo. Pedí pido perdón, disculpas. Pido perdón. Que estás aprendiendo. Estoy aprendiendo hace un montón Bueno. de tiempo. Ya no aprendo. El nene con la camiseta firmada abraza a su padre Sí. y rompen en llanto los dos. Andy en la casa diciendo, ¿por qué no me ¿Por pasó qué a le mí? pasa esto vuelta y Quería vuelta? que avancen a punto de encuentro. Andy te hacía una semana Hacía y una nosotros semana. lo dejamos pasar. Lo dejamos Obla. pasar. Pará. No, nosotros veo nos que emocionamos él, todos. Él se emociona, Seba se tiene emociona. nombre, ¿eh? Seba se emociona. Seba también tiene nombre. Judío enano. Todos nos damos vuelta y nos emocionamos. Nos viendo emocionamos. la escena. Y listo, ahí Y terminó. seguimos con el programa. Para mí no sabemos qué hacer con esas emociones. Emocionarnos. No le sacamos jugo, no le sacamos jugo. No, las tapamos, No, no las reemos. tapamos para nada. ¿Lloraste? Sí, contamos lo que ¿Fuerte? estaba pasando. Lucas. ¿Cuánto lloraste? Lucas. Media hora. Invítame. No, no. ¿Ves que no lloraste? No, fue emocionante ver abrazado al padre y al Sí. hijo. Es Yo raro dije, también. Es raro. esto, Suerte que no estuve. Después le dijo, ¿se puede ir a llorar a la terraza, por favor, que me incomoda? Soy una estrella. dije, esto le pasó a Oblap, esto le pasó a Oblap Sí. cuando Chilabert le firmó una camiseta a Benito. Totalmente. Se Con el abrazaron bulldog acá. llorando. Llorando. Dijeron, ¿quién era? Se decían al oído. Benito me decía, ¿por qué estamos llorando, papá? Oblap, ¿pasó o no pasó? ¿Pasó o no pasó? Llamamos a la Secretaría Latina de la Universidad de Tel Aviv porque ellos querían comprobar si yo había estudiado ahí o no. Para, pa. Sí, intentaron. No pasó. Ah, pero me encontré. A ver. Perdón, ¿cuál fue el equipo que yo apoyé para la. Ah, le iba ganando al PSG, el Maccabi Haifa, el Maccabi Tel Aviv, Haifa? no me acuerdo. Maccabi Haifa. Haifa. En Roma, el sistema para abrir la puerta de unos hoteles era complejísimo. Era ¿Por qué? automático, pero siempre cuando llegabas había 20 personas empujando la puerta. Es una puerta, hay que abrir. En nada 8 más. idiomas distintos, pero había un código, si Bien. la hace apretar, y después en un momento se abría sola. ¿Y? Y cuando se cerraba, correr mano porque te Ay, hacía Dios. sanguchito. Pero un picaporte. Bueno, todos lo decíamos lo mismo. O automática. Primer mundo. O giratoria. Un día Sí. llego, hay 3 personas lo mismo, la vez que están tocando ya no causaba gracia por la fucking puerta. Y un chico, mientras hacía todo eso, tenía el mejor estilo delivery argentino, bolsa de nylon blanca con 2 gaseosas grandes Hermoso. y 3 cajas de pizzas chiquitas. Andás a ver lo que era. ¿Cómo estaban esas pizzas? Eran pizzas, pero todas- y medio él Pero también. qué hambre te da eso, ¿no? Empujando con el culo, qué sé Sí. yo, no sé qué. Llego, explico, digo, no, esperen, esto es así, así, así. Abre la puerta, chistes con que yo sabía cómo era. Empezamos a hablar con el delivery. Que sí, que no, ¿de dónde somos? Yo estuve, que sé vos, ¿dónde sos? Y el tipo dice, yo, Israel. ¿Le dijiste, Israel. tengo un amigo judío? Le dije, tengo un amigo enano y judío. Bien, gracias, Yo Oblap. lo conozco, es el único. Sí. Y me dice, ¿de qué? ¿Boca o River? Digo, Vélez. Le empiezo a hablar de Vélez. Yo me sentí un boludo. ¿Cómo no le Benito quita me- Atlanta? Tenés razón. Tuve Bien. rojo. Le digo, Vélez, una B azul. No lo tengo, me dice, Maccabi Haifa. No te Y la ahí, creo. Yo, entusiasmado con va a ser una gran noche, empiezo a explicarle en un idioma intermedio entre el italiano, el inglés, el francés y el castellano, que yo en un programa de radio No.
Oblap, Imposible. solta ahí. Te metiste en una empresa imposible. Claro. Imposible. Escuchaba que de fondo había un chat que decía, ¡qué boludo! ¡Qué boludo! Aparte, ¿cómo le decís? Ay, me aburrí de mí mismo. Chao, me quiero El ir. pibe se ve que estaba teniendo una vida tan de mierda, de inmigrante, que se quedaba esperando. Ay, No, mi y de amor. hincha de fútbol que alguien tiene una anécdota de tu equipo Claro, también. Bueno, Pero hay un dato que no tenés. Termina. Ay, termino No, diciéndole, el dato No, dale. termino diciéndole, sé dónde queda el Maccabi Haifa. Y, queda bueno, cer- es Haifa, es muy fácil. Newell's Old Boys de Rosario. ¿Dónde No, queda? En Rosario. Y le dije, queda a cuadras del río nomás. Ah, ok. Y se emocionó, no se emocionó. Te prejuzgué. Sí. Te prejuzgué, Oblap. Y le dije, sí, lo busqué en Google Maps. Bien. Se acabó y listo. Bueno, Maccabi Haifa jugó contra el PSG de Messi. Sí. Lo estábamos viendo acá. Y vos habías hecho una Vos soberana dijiste que apuesta. Maccabi Haifa va a ganar la Champions Va a ganar la League. Champions League. Aposta. Sí. Le fue ganando por un momento al PSG de Messi. Le iba ganando 1-0. Tú, ¿Y después Haifa. cuánto terminó? 3-1 abajo. 3-1 me parece. Sí, creo que Pero todos muy orgullosos de vos, Oblap. Muy Gracias, orgulloso. chicos. Yo sé de fútbol. Tremendo. Acá escribió el papá de Luca. Luca se llama finalmente. El Luca. autografiado por Poncio. Los estoy escuchando, son hermosos. Nos puedes traer algo. Si realmente No, te nos trajo, emocionaste. nos trajo, Ya nos no trajo. sabés. Un Facturas queso. polémicas para mí. Queso, un salame. queso para él. No, espectacular. ¿Y a vos qué? Si vos no estabas. No. Fuck. Gracias otra vez y gracias por hacerme reír tanto. Si quieren venir a llorar acá y a traernos cosas, es una sección, ¿eh? Me gusta. Vení Pero con un el llanto- familiar. el llanto tiene Llorá que y ser después natural. traernos cosas. Claro, ¿quién es el próximo invitado que va a venir? Hoy o mañana. Ah, hoy viene Facundo Pastor a Fútbol o Muerte. Si se Esto es abrazan real. dos llorando por Facundo Pastor, Si alguien tiene de ídolos o si alguien quiere que le firme algo Facundo. pero solo llorando puede entrar. ¿Ganó Martín Fierro Facundo o perdió como nosotros? Estacionamos Pensá. al lado. Perdió como nosotros. Ganó su operador. Qué Claro. bronca, ¿no? Gana tu No. operador y vos perdés. Eso de que somos un equipo. Sí. No. Si ganamos, ganamos todo. Todo, Qué equipo. obvio. Sí. Bueno. Esto es todo bien, Oblap, en el Muy pasado bien, pasó. muy bien. La verdad Oblap. que conoce, intuye este Sí. programa. Te duele, Oblap, pero acertaste 18. Un Sí. montón. Así no que te acertaste, toca sí. comprar la merienda. Eran Un 25. capo. Oiga, ¿era eso? Ufa. Bueno, y el sábado, los. ¿Pasado o qué viene? El pasado, la ceremonia empezaba a las 8 de la noche. Ok. ¿A qué hora hubiera muy sido? ¿A qué hora muy hubieras bueno. entrado al salón? ¿Y a qué hora me...? Bueno, ¿A las ¿Qué hora? 8 empezaba? Sí, ¿A las 8? está bien. no, la tarjeta decía a las 19, ¿eh? No, pero las 19 era la red carpet. Ah, ok. No, ¿A qué hora sí, le dije a nadie me Seba? quiere en la red. ¿A qué hora le dije a Seba que me pase a buscar? ¿Vos? Sí. 6:30. 19 menos 9. No, al principio me dijiste 6:30. Después Sí, pero después corregimos. dije 19 menos 9 porque dijimos, si somos 19 tan menos puntuales. 9, Igual, perdón. 9. Porque queríamos ir a Aeroparque. Yo tuve una genial idea que fue, Vi la foto. vamos a ir. Se va de mal humor, ¿eh? Se va de Me muy gustó mal la idea humor. ya cuando. Me dijo que sí y después, no, empezó a caer la idea y era, nos vamos a perder. Sí, igual hay un Podíamos mecanismo. Era al toque de donde teníamos Igual que ir. hay un mecanismo acá que es. ¿A qué hora le dije que me pase a buscar? Ya no es. Che, me pasás a buscar. No. ¿Querés que Pero vaya yo? Se sabía, Ah, venía. bueno, como en toda pareja. Dale, venía Eh. el conde. No, las Chicos, parejas se a habló. nuestra edad viven juntas. No todas. Que la mayoría. Dale, hola. Bueno, ustedes son A veces por culturistas. situación económica. Pará, vino Tati a mi casa, Sí. vino el conde. El conde se olvidó las entradas, tuvimos que ir a la casa del conde, cero nervioso. Se cruzó me puse corriendo por la por la avenida por de la Aeroparque. avenida. ¿Cómo se llama? ¿Obligado se llama esa avenida? Una es la que viene para acá, es obligada. Sin senda peatonal, nada, en tacos. Podría haber habido una. No, yo en tragedia. zapatos y traje. Sí, sí, no sí. éramos nosotros. Vos te das cuenta que No. No, claro. uno tiene su ropa, Sí, su sí. vestuario de cada día. Sí. Y en un momento dejás de ser vos para hacer un ratito otro. Un ratito otro, pero las ganas de tener un jean y un buzo Uf. de repente son tan fuertes. No. Porque cuando no estás acostumbrado a Sí, estar es raro. montado. Pero a la vez está bien ir a una fiesta así. Porque está si bien, no pero es como... está bien, pero con esa duración. Tiene que ser esa duración. supuesto. No hay nada mejor que el jean y el buzo. Siempre pasa. Por supuesto, nos reímos mucho en la fiesta, la pasamos muy bien. Compartimos mesa con María O'Donnell y con Andy. Sí, nos reímos. Con Harry, con Evelyn. Sí. Espectacular. La pasamos, Andrés Pandiela, nuestro Sí. director, Majo Echeverría. Sí. Zucca estaba también. Willows. No. Zucca. No estaba. Zucca. Estaba de viaje. Ah, estaba de viaje, claro. No estaba. Estaba Eh, Vero Lutowicz. Vero. Y después nos cruzamos con gente del medio. Claro. Con gente que tal vez no los conoces y te los cruzás y te pones a hablar como si los conocieras. Claro. Pero ninguno sabe mucho del otro. Hay Ninguno. que decir hola a todo el mundo y ya está, no importa. Gente de la que hablaste mal, te das un abrazo. Y si decís, este habrá hablado mal de mí, ya está. Claro. Si en este medio hablamos mal todos de todos. No Se pasa va nada. diciendo, no pasa nada. uy, mira, ahí voy a Ahí viene, saludar. ahí viene, Y viene. después se queda una hora hablando con esa persona. Sí. Porque es todo verdad. El odio y la buena onda. No el Todo. odio. No el el odio. hablar mal del otro y la buena onda. Es todo verdad. No, hay buenas ondas también con gente que decís, con este no tengo buena onda. Bueno, con un par no nos saludamos también.
que decís, tampoco tanto. Tampoco Lo tanto. que no quiere decir que seamos No, no es enemigos o enemigo. casi un odio visceral, pero decir Pero la verdad, nada. no tengo ganas de Pero carretear. estaba Cacho Rubio ahí con Sí, por la supuesto. chalina blanca, todo. Ventura, el presidente de Aptra, Sí. me dijo aguante Atlanta. Sí. Y me dijo Victoriano Arena se Y acaba de contale lo salvar de del la descenso. salida. Ellos Contale técnicos. lo de la Atazo. salida. ¿Lo de la salida? ¿Quién te que te estaba esperando en la desolación de la noche un chico? Bueno, nos vamos. Esperamos que pasen las ternas de Andy. Correcto. Para acompañar a... Gran ganador de la Urbana noche. Play. Sí, muy bien. Ganó Perros de la Calle, perdió la de conductor. Perdió, dejó de ganar. Sí, ahí va. Como nosotros. O premiaron No, a otro. perdimos. Perdimos. Yo en los Hugos lo sentí como una derrota garrafal. No No. esperábamos mucho de vos, Oblap. Yo sí esperaba de mí. Madrugada, celular, gastando datos. Quiero decir que el equipo te quiere mucho, Oblap. Porque Sí. todos a la mañana, ¿cómo salió Pablo? Sí. Nos mandábamos mensajes. A la Sí. mañana y esa noche no se quedaron viendo. ¿Qué hijos de Si no, dormía a las 10 todos, Oblap. 9:30 está todo el equipo Sí, durmiendo. están todos durmiendo. ¿A dónde? Tati Menos empieza a tomar Agus, menos Tati Agus. empieza a tomar falopa a las 9, me dijo. Ay, Pablo. A la salida, nos vamos tarde ya. Sí, muy tarde. Ya tarde porque... 12 de la noche 12 de la terminó. 12 de la noche. Nos vamos. ¿Viste esa salida que te vas y no hay nadie? Que cuando entraste al lugar era un quilombo ese lugar. Claro. Cuando te vas no hay La nadie. alfombra roja desolada, vereda. Para mí playa. hay que levantar la alfombra roja, Sí, que no sí. quede sin nada. Bueno, estaba la alfombra roja y hay un chico Un flaquito. chico solo. ¿Viste como cuando termina Sexto Sentido? Que está Sí. ahí. No la vi. ¿No viste Sexto viste Sentido? Ah, no, me la sentido? confundí con Stranger Things. Sí, ahora sí, la vi. Ah, ¿Qué lo habrá llevado a pensar una cosa con la otra? Bueno, Sí. yo tampoco vi Stranger Things porque vi Milagro de la calle 8, no yo me también. interesa ver Stranger Yo Things. también. Siento que son Y iguales. también vi Cocoon y los Goonies. Sí, bueno. Escuchame, no sé cómo termina Sexto Sentido. Que hay un flaquito solo ahí en la casa de Bruce Willis. Bueno, No sé. Bueno, y el flaquito me dice, Seba. solo. Sí. Aparte, Pero en como un si lugar te de hubiera la estado ciudad, esperando, Solísimo. no entiendo. en un lugar de la ciudad de Buenos Aires al que no se va si no fuiste específicamente a ese lugar. Solísimo. No, él había ido a la entrega de los Martín. Ah, había ido. Había ido. Ok. Había ido no como Ternado, sino acompañando, creo que al equipo de Leo Gávez, productor de Otro Leo. lugar, porque era Parque Que Norte ganó. eso, el Sí, Golden. señor, el Golden. El Golden de Parque Norte. Sí. Leo Gávez ganó. Leo, un Gávez abrazo ganó, a Leo. felicitaciones. El- Mejor Pará, conductor. saque la foto. ¡No mire la tele! ¿Por qué? Obla, porque estaba viendo el final de la historia. Ah, Ah. ok. Y el chico me dice, tengo esto para vos. ¿Entendés que me llevó algo a los Martín Fierro? Y saca una camiseta de Atlanta, vieja. Me dice, Sí. traje esta camiseta para vos. ¿Quién se la había regalado a él? ¿Te acordás? Te empieza a tirar referencias. ¿Te No, acordás? Un me Flandria, tira el partido no sé contra qué? Flandria, ¿Te que acordás? No sé perdimos. qué. Y él, sí. Sí. No. ¿Frío? No fue así. No. ¿Canchero? ¿Sobrado? No, ¿Un pibito no. solo con una No, camiseta y no, le dice, no. sí, sí, salimos 4-1? No. Pero así Se ve que no como me escuchaste porque no salimos displicente. 4-1. Displicente. Le doy un abrazo, le agradezco mucho la camiseta. Frío. ¿Viste Sigo cómo abraza a caminando. Seba? Así como. Sí, sí. Julieta me De dice, los hombros. Julieta me dice, lo saludaste mal. Vuelvo. Le sobre digo, mis pasos. che, qué frío que estuviste, lo salvaste un poco Vuelvo. mal. Da vuelta sin Y decirme le- agua, va pará, y vuelve le al grito, encuentro del pibe. Jerónimo, porque se llama Jerónimo. Mirá qué frialdad que me acuerdo el nombre. Le digo, Jerónimo, Mirá como ¿qué? Estrella se acuerda el nombre de un plebeyo. Y viene caminando ¿Qué? el plebeyo. Era como en Le las digo, novelas. Perdóname que te salude frío. Dice Julieta, le dijiste. Dice Julieta que te saludé frío, le dijiste. ¡Cómanse la boca! ¿Qué tiene que ver? ¡Cómanse la boca! Mirá. Dice Julieta que te Déjame saludé. vivir, déjame vivir. Dice Que si Julieta paso que te tarde, saludé que si frío, paso le dice. temprano, Camina no aguanto media más, cuadra y lo va a Nacho. abrazar de nuevo. Desconfiando de cómo abrazó. Por supuesto que desconfío de vos. Estuve viendo unas. Bueno, Desconfío y ahí de está la foto. A verlo. Acá nos escribe el ganador Leo Gávez. Me acuerdo de esa camiseta perfectamente. Fue una pésima campaña de Atlanta ese año. No, Sí. fue una Igual buena. Si promocionás llegamos, otra- perdimos promocionás con otra Flandria. marca ahora. Uy, sáquenla la Sacala, foto. sacala. Bueno, Jero Iglesias, me dice Leo Gávez acá. Se sacó una foto con vos, labura Sí. conmigo en Continental. Con Leo, no conmigo. Bien. Ahora, ¿tocamos el tema? Pará, ahora vamos. Un grande Leo Gávez que ganó muy fachero estaba Sí. Leo. Muy fachero, re. lindo tipo. Re. Pará, algo más iba a decir. Bueno, y de ahí nos fuimos a la casa de Nacho Sosa. Sí, espectacular. Lo que admiro a Nacho Sosa. No, es Obla. increíble. Todos Lo que lo admiro a admiran. Lo Nacho que Sosa. mire lo hizo. ¿Entendés que qué? vos decís? Pará. Mirá el coso para sacar el papel higiénico. Lo hizo, lo imprimió en 3D, lo Claro. diseñó, lo amortizó. Mirá, Amortizó, ¿cómo lo se llama? atornilló. los perros los hizo en 3D también. Sí, también. Bueno, tiene una bici con la que viene a la radio colgada del techo. Ay, no Sí. sabe. Tiene todo un sistema para sacar. Todos los días la Pará, cuelga. y no la- solo admiro la pericia de hacer todo eso, sino la voluntad de La todos los eso días vale desenchufar la tele, la bici, enchufar la bici. Por mucho menos que eso, le digo, yo la dejo en una cochera, la Sí. bici, para no pararla en Una el cochera. ascensor. Sí, por supuesto. Yo Mucho me mudo menos. si tengo que hacer eso. Hace ¿Eso es falta- arriba en la escalera? Y en la entrada, Está... como no tengo lugar donde ponerla, la elevo con unas roldanas. Pero en la entrada Hoy no lo vas subís a la hacer. escalera. Obvio, hoy la Hoy- bajé hoy para ya- venir. Y ¿Podés lo vas hacer a un hacer. video cuando lo hagas hoy? Bueno, dale, voy a intentarlo. Tenés que Pero estar colgando la en el bici. hall ni bien pasás la En puerta de medio atrás, calle. claro, me queda. Ah, No, viste Arriba cuando mi estás cabeza. bajando una escalera que
Cuando estás bajando la escalera. Subiéndola. Antes de O subir la subiéndola, escalera. claro. Llega a su casa y antes de subir la escalera tenés ahí arriba. Sí. Claro, te cuento. Y Excelente. para desenganchar las bici de las nenas también tienen que hacerte una movida que. Uf, No, se cansó Seba, me ¿eh? canso. Igual Lo tiene que admiro. hacerte una movida, estoy seguro que es clac. No, 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 no. clac no. no Sí, es. Pabli, es eso. No, Clac no no es. clac, no es clac. Clac no es. No, es un genio. Pero hay un Tiene- espíritu vago y un espíritu Claro. de esto lo resuelvo, a mí no me gana No es nadie. solo esa habilidad, no solo esa No. habilidad. Después tiene una red donde te tirás a dormir. Sí, Colgando. linda, me contó que lo estaba haciendo. Yo quise hacerlo y me negaron el proyecto. Todo resuelto tiene. Todo. Todo resuelto. Y Julieta Shulkin, su compañera, Sí. me dijo, no, la verdad es bárbaro vivir con Nacho. Me dijo. Sí, claro. No me lo dijo por lo amoroso ni por la convivencia. Me dijo, me resuelve todo. Sí, Sos sí. un grosso y Sí, naciste sí. un Marte, ¿eh? Deberíamos sortear a Nacho un mes. Te lo llevas a Nacho a tu casa un mes y te resuelve todo. ¿Le haces favores sexuales y esas cosas? No sé. No sé, hay que ver dónde tiene la libido puesta la Claro. persona que lo contrata. Porque los otros, no me pongo al nivel de Nacho, Nacho sabe en serio. Vos también, Vos también. Obla. A veces estamos esperando, de cuando éramos niños, e íbamos a una casa, nosotros estamos esperando una retribución. No, vos cuando No. cortaste el Nunca pasto, captaba. Obla. Sí, claro. ¿Qué pasó Claro. cuando cortaste el pasto? Y yo pensé que estaba conmigo la chica, entré y estaba apretando con Pablo Rojas. Ah. Dios qué mío. hijo Y de otro puta. Pablo, era por un poquito nada más, no eras vos. ¿Qué? No, por un montón. Ah. O sea, que Conociendo a Pablo jugaba la Rojas, a tu amigo, que le tengo estima y la verdad el piloto de avión es un genio. No, piloto de avión. Pero no estaba mucho más bueno que vos, ¿eh? Sí, estaba mejor que yo. ¿Sí? Sí, sí. Mm. Tiene algo Pablo Rojas muy gracioso, que es lo único que lo puedo bardear, que la barba le empieza justo abajo del ojo. Me parece graciosísimo eso. No. Tiene barba de gallego, No, pero no. de gallego de hace 600 años. Es lo único gracioso que y tiene. puede que tenga un carisma que los varones no nos damos cuenta que tiene. Pero que le entonces, gusta a las mujeres, que no nos para- damos cuenta. No, Para- Pablo Tiene Rojas algo ahí. tiene un laburante. Para ser arreglador de todo, digamos, o solucionador en la casa, como para ser gracioso, hay que saber cortar. Porque si vos te quedas mucho arreglando, Te la come te el chaparon amigo. la piba. Claro. Ah, lo aprendí tardísimo. Claro. eso. Sí, Bueno, pero todo, yo escribía cartas para eso, Obla, es peor que cortar el pasto. Claro. Porque No, después de es leer la peor. carta, la piba te dice, ay, qué linda carta, vamos a coger, nunca me dijeron No, eso. no. Nunca te lo dice. ¿Sabes lo que es volver transpirado de arreglar un lavarropas? ¿Y sabes lo que es haber estado escribiendo Y una que te carta digan- toda la tarde para que después te digan, me Sí, encantó pero la carta y te dan sucede. un beso en la No, frente? fue Pero toda la sucede. tarde, Sebastián. Sucede, fue un rato. sucede. Yo, ¿sabes las veces que volví de reparar algo todo chivado diciendo, bueno, ahora me dice, me ofrece que a veces darse una ducha? Y yo me decía, te jode, nos vamos rápido, me toqué a otro lado. No, Oye, pero hace 2 horas que estoy tratando de esa puta Vos te pérdida. vas en chivo, ¿no? Te dicen. qué bárbaro. Fue muy duro. Muy dura. Toda mi adolescencia. Bueno, pues quiero hablar de algunas cosas. Pará, y No, todavía no, no, hay terminó. que ir a la tanda. Bueno, y comimos muy bien en lo de Nacho. ¿Quién hizo el asado, Guido? Y Guido Sí. tiene un complejo No ahí le que pagamos todavía. no puede Guido que otro haga el asado. Bueno, y en una tabla, carne, papa. Siento que fui el único que comió. No, yo comí. ¿Carancharon o plato? Yo comí. No, Comí ahí- bien comida. Calanchado. Es lo Yo que me comí un corresponde. señor sándwich de Ah, qué muy era? bien. De carne. Bife de chorizo, mira. Yo cené 2 No veces. es una gran carne para No, a sándwiches, esa pero te la hora. banco. A esa Yo, hora. Una de la mañana, Obla. Sí. 4 horas en la suela. Bien. No, estaba bárbaro. Bueno, cené 2 veces. Una en Martín Fierro No pasa y nada. otra en... ¿Pero Yo- pasaron más de 3 horas? Más o menos. Ah. Sí, 2 horas. Sí, ponele. Bien. Una noche especial. La pasamos muy bien, nos divertimos Sí. mucho, la verdad. Nos divertimos mucho. Ya está, pero ya pasó, es parte Ya del pasó. pasado. Ahora, Bien. el No, día después. Ahora, A ver. quiero tocar el tema, pero de verdad, si ustedes no quieren, no lo toco. Yo, ¿Sabes qué pasa, Obla? It's Das boring. pena vos. It's boring. yo ya doy pena, ya estoy acostumbrado a dar pena. Pero de verdad, Obla, de verdad. Yo cuando fui a buscar mi medalla, fui con un saco salmón. ¿Qué medalla? La medalla cuando me recibí, Sí. Ah, todos tenemos la foto cuando recibimos, yo tengo un saco de salmón. Hay que ¿Por ser qué? pelotudo. Ay, Para ir habla- con un saco de salmón. nadie te aconsejó, nadie te Inolvidable. asesoró. Se rieron todo el día de mí. Y Y claro. hoy en día los chicos del huergo ven la foto y se siguen riendo de mi saco de salmón. No, además industrial y comercial decís, bueno, Claro. pero industrial y salmón no. Es que perdiste una apuesta. Industrial y saco. Un pelotudo. Es más blazer que saco, industrial. Más blazer, sí, Bien. sí. Yo vi muchas iglesias, vi muchas sinagogas. ¿A dónde, sinagogas? Justo ayer, antes de ayer, estuve en el gueto judío de Roma, No te gustó como dijo judío, ¿no? donde se come muy rico, donde aprendí dónde viene la palabra gueto. ¿Vos sabías? Después te lo cuento. Dale. Porque hay una teoría, pero hay otra más fuerte. A ver. No, después te lo cuento. Ok. Ahora no. Y decía, ¿y por qué no se juntan definitivamente? Ah, volvió Es un boludo. renovado, digamos. No, digamos, te fuiste en unas vacaciones inexplicables, Inexplicables. e injustificadas. La estamos dejando pasar por alto. Listo, ya está. Necesitaban estar un poco Sí. con Inés a ver si Recursos recomponen humanos eso. ni pases. Todo bien. A ni 3 pasa. cuadras de recursos Te humanos. defendimos ¿no? todo lo que pusimos. Pero, ¿volvés con el Sí. mismo tango, Obla?
Sí. Con el mismo vals. Mensajes Hacete que un- me llegaron, hacete un repetidos. reggaetón. Solo cuento los mensajes repetidos. Son bots. Son bots. Solo cuento los mensajes repetidos. A ver. Buscaron cualquier excusa para abrazarse. Ay, Dios. Coincidencias salidas de cualquier lado. Pero abrazamos a Ay, diestra. hoy viniste de un color primario, yo también. No. Cosas absurdas. Ab- ¿Estás sentado No en le una discuta. silla negra como la mía? No le discuta. No te puedo No, creer. Chapemos. No. Bueno, Abrazamos a diestra y siniestra. yo te voy a decir, Y siniestra. como dupla y como amigos estamos en nuestro mejor momento. Estábamos muy mal, estamos muy bien Sí. ahora. La derrota del otro día fortaleció la amistad. Y La si gente eso a me vos te duele, es un problema, Obla. Claro. Es un verdadero problema. No, todo lo contrario. Yo quiero que Si festejen. abrazar a una amiga. Sí. ¿Es Mar del Plata? No, si vos le encontrás a eso, erotismo es un Sí. tema tuyo. Obla. Aparte dejaste al Chacal como acá como, ¿no? Como sereno Sí. a que siga instalando el tema cuando venía y se pusiera a gritar como loco el Chacal que fue padre, ¿sabes? ¿Sabías que el Chacal fue padre o no? Sí, lo saludé. Bien. Frío, ¿eh? Está rarísimo el Chacal, ¿eh? Sí. Y bueno, es padre. No debe estar durmiendo, debe estar con miedo. Nunca durmió. Pero bueno. Bueno, Entraba de golpe, yo entraba. sí. Una cátedra, la verdad que no me fascina entrar a... Ya, viste que llega un momento cuando ves la cuarta iglesia despampanante y Sí, ya hasta acá ya está. llegamos, ¿qué más? No, acá Cristo llora de verdad. Bueno, está bien, pero ¿qué querés que haga? Y decía, a Juli le gustaría entrar acá de la mano con Seba. No, por Y de golpe favor. fui a una de las primeras sinagogas, Ajá. del lado occidental, por supuesto, y decía, ¿por qué no acá chapando en la puerta Seba y Juli? Seba agachándose un poco, Seba haciendo puntas de pie. Sos un nabo. Oh, Obla. la verdad pensamos que las vacaciones te iban a pegar de otra manera, que ibas a venir Me pegaron enriquecido, bien. que ibas a No. venir a aportar acá, a tirar cachos de cultura sobre esta mesa Obla, de mármol. Y Y se de está golpe los proyectando veo. y Y el de que se golpe quiere los casar. veo. Y el que se quiere casar en la casa de Dios sos vos. Y de golpe los veo. El que se quiere casar en la casa de Dios ¿Te querés sos- casar en la Porque casa de Dios? Tuve unos momentos. Porque ahora, bueno, no sé vos, pero todos tenemos hijos ateos o agnósticos. Sin. Sí. Sin definición. Ni sí ni no. Sí. Viven momentos, También. preguntas en voz alta que. Claro. Callate. ¿Qué preguntó, hijo, por ejemplo? No, viste, ve el señor clavado y decía que hizo mal. Se preguntó, pero no entiendo por qué terminó así. Entonces, Bien. pero en medio de la iglesia era un poco, qué sé Es yo, raro. pensaba, la pregunta estaba bien construida aparte, no era de un Bien. niño. Bueno, y entonces, y después yo venía pensando en todo eso, me puse muy contento cuando vi algunas cosas, se veían las miradas entre ustedes, Ujú. cuando alguien me comentó que cuando estaban contando las palabras repetidas en canciones se miraban profundamente la boca, y uno decía, ahí, 8, ahí, 9, y se miraban la boca Qué fuerte. aburrido. Yo Y esperaba de golpe otra veo las cosa. fotos de Juli con un vestidazo rojo que te queda pintado. Gracias, la foto. Divina diosa, make-up, producción justa. Es buena la PH, que es Tati No Rose. demasiada. Muy buena la PH. Tati diosa total, Tati cancherísima. despampanante. Despampanante. El conde. Hoy Tati anuncia si se Quilombo. casa o no. ¿eh? Y Seba con ese, ¿qué estás? ¿De azul o negro? Perdóname. Ah, bueno. Es de oscuro, no me Negro. gusta tanto, es de Black. negro. Y los dos colgados de la reja y dije, ¿y si este no es el presente que quieren vivir de acá en más? Por favor. Y dije, Eh, Y ¿y si acá no? en más no ganó nada. Como nosotros. Y dije, tal vez no es tensión, tal vez es mucho más que eso. Este es el Acá Oblap que volvió. es un Oblap calentísimo. Sí. Se ve que no hubo demasiada actividad sexual en Italia. Sí, porque estuvimos con el hijo la mitad del tiempo. No queremos saberlo. No queremos saberlo. Pero tenés que seguir revisando cosas, Oblap. Sí, Oblap. Tenés ¿Yo? que seguir revisando No, cosas. ustedes mirándose Tenés la que boca. revisar, pero Tenés qué que grosso. revisar. Tenés que ir a esa baulera Sí. y entrar a tirar. Entrar a sacar. Mírense ustedes dos. No, nos Dale, miramos todos los días. Oblap, Mirá. todos los No días. pueden, no Sabés pueden, que nos no aguantamos. pueden mirarse. Sí, No pueden mirarse. Ay, Dios. Es un nene de 10 No, años. ya pueden está. mirarse. Ya está. Miralo, miralo. Tipo Mirá cómo grande. está. Está rojo. Te vas a quebrar, Oblap. 5 de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que publico mi tarea me quiero relajar, pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes, en el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. 5 de la tarde, 54 minutos en la República Argentina, 17.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Volvió Pablo Fábregas después de unas vacaciones.
Polémicas. Mi amiga se llama Julieta Luciana Pin. El programa de hoy está dedicado a quien alguna vez transportó un carrión o valija pequeña. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 8, vuelta y media aquí en Urbana Play 104.3, en YouTube, en Twitch, en Caseta O y en todo el mundo. Te decimos buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Vuelta y media. Cada tarde dejo todo para escucharlo. Mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media ya comenzó. Chicos, se siente una tensión. Salir esta noche dejando atrás. Quiere gustar y ser gustada, sentir y ser deseada, bailar y bailar. Todas las cosas esta noche, toda la libertad. Todas las cosas esta noche. Salir esta noche dejando atrás. Quiere un compromiso muy corto, se siente seguro de provocar. Si no te apreciara tanto, te daría un beso que te haría temblar. Como yo te aprecio mucho, te lo voy a dar igual. Todas las cosas esta noche, toda la salir esta noche dispuesta a bajo de su parte coqueta, está tan lanzada, le viene lo que hay. Si no te apreciara tanto, te daría un beso que te haría temblar. Como yo te aprecio mucho, te lo voy a dar igual. Todas las cosas esta noche, toda la libertad. Todas las cosas esta noche, toda la Los calientes babasónicos en vuelta y media, 1 minuto para las 6 de la tarde en la República Argentina. Señoras y señores, uy, ¿volviste con todo, Sobla? Sí, el COVID me dejó una Ok. Hoy jugamos, ¿sabes a qué jugamos? ¿A qué? ¿Quién tiene más seguidores en internet? Tenemos fantásticos premios. En Instagram. En Instagram. Bueno, forma parte de Es internet. parte, si no faltaste a la verdad. No falté a la verdad, Por no favor, en fui Instagram. concreto. Hay fantásticos premios, Sí. fantásticos premios. Dalia Goodman se presenta en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Podés ganarte entradas para verla. Pablo Fábregas.
Jueves Mendoza con Sangiao y Después vas a Barraza. faltar también. Me las tomo a la mierda. No, El no, jueves, Me voy a no. comer de Esto es rico. joda. No, no. El viernes voy a La Plata. El viernes venís. Vengo. Bien. Pero 5:30, 5:20. No, obvio. Gracias, me tomo el decile palo, Sí, gracias. Porque tengo que ir al Teatro Verde de La Plata y en el Paseo de la Plaza el sábado. Bueno, en algún show vas a ir a ver Sí. a Pablo. Te ganás las entradas si estás en Mendoza, en La Plata o en Buenos Aires. Y el 5 de noviembre me voy a Rosario. ¡Vamos! A Rosario, en el Teatro de la Comedia. Voy a hacer Frágil nuevamente. Rosario me espera. Hermosa plaza teatral. Así que si estás en Rosario, cerca o tenés ganas de ir el 5 de noviembre, podés ganarte las entradas. ¿De acuerdo? Sí. Te anotás en el 4775-6688. Gracias a Panadería Bellas Artes que nos trajo hoy su exquisito catering para disfrutar. Los puedes visitar en Charcas 4118 en Palermo. Tentarte con su sándwich, tartas, empanadas gourmet, desayunos personalizados a domicilio y 1000 delicias más. Tenés que festejar, pensá en Bellas Artes. Seguilos en Instagram, @Bellas Artes, pastelería artesanal. Vuelta y media, la radio otra vez se salvó. ¿Nos ves? Nos escuchás. Mirá. Entra. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Qué lindo mudarse de celu con Personal, porque podés renovarte con un Samsung Galaxy A13 de 128 GB con cuádruple cámara en 6 cuotas sin interés. Además, aprovecha un 10% de descuento Conexión Total. Y si pagás con Personal Pay, tenés hasta un 20% de reintegro en un pago. Personal. Conexión Total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Cuy 30 63 94 53 73 8. Urbana Play anuncia. Harlem Festival, 4ª edición. 2 días, 3 escenarios y todo lo que hoy nos gusta. Nicky Nicole, Airbag, Chano, Emilia, Fiesta Brecht, Dillon, Catriel y Paco Amoroso. Y mucho más. Harlem 2022, 29 y 30 de octubre. Predio de la Estación Belgrano, Ciudad de Santa Fe. Conseguí tus tickets a través de harlem.com.ar o en los puntos de venta oficiales de todo el país. Harlem Festival 2022. Urbana Play 104.3. Radio oficial. No son 4:20, pero lo vamos a aprender. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Vos sabés cómo se hace la brama? No, ¿me contás? Unos parlantes gigantes hacen bailar la cebada a 150 decibeles. Y luego un ejército de 10.000 colibríes le tiran vientos huracanados para refrescar las bramas. ¿Posta se hace así? Nah. Brahma, una cerveza suave y refrescante, como la gente quiere. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Con la app YPF, los socios Serviclub tenemos el control, porque puedo canjear puntos por lo que quiero. Transferirle puntos a quien quiero. Canjear millas para viajar a donde quiero. Y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero. Para seguir aprovechando descuentos y mucho más, descárgala y disfruta de todos los beneficios. Colecciones La Nación presenta Biblioteca Tolkien. Llega a tu kiosco la obra completa del padre de la literatura fantástica moderna. Primera entrega, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, a solo 1.999 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco. Conocé los nuevos electros Liliana. Los ves, los crees, los usás, los amás. Liliana, electros para enamorarse. Madera con corcho, metal y cartón, papeles con tela, cuero y telgopor, se pegan con Unipox. Tenés una idea, tenés Unipox. De acá en más. Con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. La ciencia siempre busca nuevas respuestas. Llegó Curflex CBD, una crema con cannabidiol, con salicilato de metilo, árnica y mentol, con efecto frío-calor que ayuda a conectar tu cuerpo con el movimiento. Seguí haciendo lo que disfrutás. Entrá ya a multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó multitravel.com.
Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Nos comprometimos con la provincia de La Pampa a revisar el pago de la histórica deuda previsional, a impulsar la construcción de viviendas sociales, a avanzar en las obras de reparación de rutas nacionales, a ejecutar obras de saneamiento urbano en Santa Rosa, a licitar la obra del acueducto del Río Colorado. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal, Argentina Presidencia. Ala Líquido para diluir te trae su nuevo tamaño que rinde 900 mililitros. Lo preparás en la botella reutilizable que viene de regalo y ¡listo! ¡Es mágico! Además, ahorrás hasta un 20% por lavado y es imbatible contra las manchas. Porque es Ala. Probá el pequeño gigante del lavado. ¿Le gustó o no le gustó? El Cronista es el medio económico en español más leído del mundo. Te estarás preguntando, ¿para tanto? Sí, así como lo escuchás. Podríamos llenar el estadio más grande del país más de 200 veces. Por si estás haciendo cuentas, estamos hablando de 14 millones de lectores todos los meses. El Cronista, el medio económico en español más leído del mundo. Hey, estoy con vos andando, juntos los dos saltando, la energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. ¿Te cuento un secreto? El gran mayorista ya llegó a Zona Oeste. ¿Qué? ¿Cómo? Eso. ¿Querés ahorrar en grande? Entonces recordá este nombre. Nini. En Nini siempre vos compras mejor. Nini. Vení a Nini. Por bulto o por unidad, tu familia elige. Te esperamos en Acceso Oeste y Camino del Buen Aire. Horarios de atención lunes a sábados de 6 a 20 horas y domingos de 10 a 20 horas. Para vos, que te gustan los mates con cuerpo y mucho sabor, hacemos Tarahui. Servila, cebala y disfrutala. Tarahui, el poder de un sabor. En ASI Salud, nuestra principal motivación es el cuidado de la salud de todos nuestros socios. Visita nuestras sucursales, donde te esperamos para darte la mejor atención. Asociate a ASI Salud y elegí el plan que va con vos. Un nuevo TCL 305 puede ser tuyo. Club Movistar te invita a participar del concurso para que tengas tu chance de ganar este increíble equipo. Entrá a club.movistar.com.ar. Responde la consigna contando cuál es para vos el mejor festejo de la primavera y listo. Solo quedará esperar y cruzar los dedos. Con Movistar, con todo. Participación válida sin obligación de compra del 15 del 9 del 2022 hasta el 15 del 10 de 2022 inclusive. Ver bases y condiciones en http://club.movistar.com.ar. Mi amor, Superfondos de Santander es la forma más inteligente de invertir y ahorrar. Entrás con poquito desde la app, tocas unos botoncitos y listo tu superfondo. Además, no necesitas ser un experto para invertir. No tenés comisión de entrada ni de salida y podés sacar tu plata en un periquete. ¿No es cierto, Manguito? Con Superfondos de Santander, invertir es simple. Conoce más en santander.com.ar/superfondos. Las inversiones en fondos no son depósitos en Banco Santander Argentina S.A. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play 104.3. Twitch. Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos. 10 de las 15 ventanas del edificio están encendidas. Un gato se posa sobre la antena de la terraza. Se escucha una radio. 3 personas hablan. Vuelta y media. La imagen de la radio. Hoy de verdad estoy para irme a dormir ya. No digas hoy de verdad como si fuera una excepción, porque el hoy de verdad tuyo es cada vez que viene mi hermano. Cada vez que viene mi hermano a comer, hay una cara larga, Es que viene todos hoy los estoy muy días. cansado. Es que viene todos los viene días. todos los días. ¿Qué no? ¿Cuántas familias tenemos como para no cuidarla así? ¿Cuántas familias tenemos? ¿Me ¿Sobra? vale la pena cuidar este? Sucutrule. Homenaje, Carlito. ¿Era Sucutrule o Zumbutrule? ¿No era Zumbutrule? Ay, siempre me vamos a preguntar. Juaco, cafecito. La otra vez, para que te cuento esto. Sí. Ay, me río, no. Ay, me hace reír su risa. Otro café, dale. Le digo a uno. Me hace reír la risa que tiene, es contagiosa. No te contagiará. Me divierte, ahora quiero saber. ¿Era Sucutrule o Zuncutrule? Date vuelta, hijo. Ay, no se me hace junté más con eso, lo que- chicos. Sí. Ay, no. Si te cuento lo que. Era muy gracioso. Si te cuento lo que me pasó el otro día, te cagás de la ¿Qué risa. pasó? ¿Qué pasó? Nada. Me tenía que venir a buscar un amigo, tenemos que ir a laburar, ¿viste? Sí. ¿A laburar? ¿Te Sí. conseguiste un laburo? Sí. ¿De qué? Y coach. Estoy coachando. Sí, con el coach Bueno, ontológico.
Tenía que pasar a las 10. Vos te vas a comer un juicio, perdóname que te lo diga. Sí. Yo sé que no ¿Por qué un recetas juicio? nada, porque un día vas a Pero me recetar recibí, algo. Me recibí. 3 meses. Ni siquiera es coach ontológico. Es 2 meses. ¿Tenés el QR? Sí, tengo. Tengo como un diploma en QR. Cuñado, cuña. Dice cuña. coach con U. Cuña. C-O-U-C-H. Cuña. Coach. Es Cuña. coach. Coach. No me das cuña, no me das cuña. Quédate tranquilo. Un día Bueno, vas a recetar algo, vas a terminar preso. mi amigo me dice a las 10 te paso a buscar. Sí. Fenómeno. ¿Qué amigo? ¿Eh? ¿Qué amigo? ¿Eh? ¿Lo conocemos? El egipcio. No lo conozco. ¿Usted es Me amigo dice. egipcio? No, no es egipcio. Ah. Le dicen. Claro. medio racista, Nació en Turquía, pero le decimos el egipcio. ¿Es turco? Sí, te cuento la anécdota, te cagas de risa. Contale. Che, ahí llegó. Le dice Turquía. Y otro amigo le dice, ¿qué naciste? ¿En el Cairo? No sabe nada de qué va a pedir el pelotudo. Pero usted le termina. ¡Ay, lo que nos cagamos de risa! ¿Eh? ¿Tan gracioso? Sí, nos cagamos de la risa. Le dice, mirá, es como, decime dónde naciste vos. ¿Dónde naciste? Vos decime. ¡Qué pelotudo! Mirá lo que pasó recién. Lo que pasó recién. No es tan divertido. ¿En qué ciudad naciste? ¿Vos tomaste drogas? No, ¿en qué ciudad naciste? Buenos Aires. ¿Qué? ¿Uruguay? Relájate, gordo, un rato. Ah, Estamos está drogado. Hagámonos de risa, cuña, dale. Tenés razón, vamos a aflojar. ¿Qué pasó con tu amigo? Me dice, el egipcio me dice. Egipcio. Pero nació en Turquía, bueno. ¿Pero no le molesta el que le digan egipcio siendo turco? Sí. Es medio molesto eso. Bueno. Como que te digan brasilero. Bueno, ves que le está No es poniendo. gracioso lo que estoy diciendo. Le está Cuña, poniendo. cuña, tenés. No me digas tenés, más cuña. Bueno, te paso a buscar a las 10, me dice. Buenísimo, Dale. bajo a las 10. Las 10 no viene. 10 y 5 no viene. Te plantó. Me empiezo a preocupar. Sí. Mira, Ah, no. 10 y 5, pará. 10 y 10 no viene. Es repuntual el egipcio. ¿Pero dónde iban? Le escribo nada. Sí. ¿Le 10 y escribís nada? cuarto. ¿Le pones nada? No, le escribo y no. ¿Cuántas confusiones? Esto me hace Estás cagar haciendo un la montón de risa. chistes. No es tan gracioso. Porque le escribo y no me contesta. Pará, entonces 10 y cuarto. 10 y, nada. no, pará, 10 y 10 nada. 10 y 10 nada. 10 y cuarto nada, no viene. Ok. No viene. Ahí ya. Digo, 10 ¿me y habrá cuarto dicho está. bien? Iban a laburar. Sí, ¿Chequeaste el horario? tengo que hacer un coaching. ¿A quién? Chequeé el horario. 10 y 20. Entre dos Nada. hacen el coaching. Bueno, 10 y 25. Aparece. No, Hijo de- no aparece. Digo, me preocupa. Y 27. 27 no viene. No viene. Hagamos una cosa, contemos de a 10, así no es tan largo. Ah, bueno, ¿qué tenés que hacer, Y gordo? 25 pasemos a 35. Ese cuadro, ¿Apareció? qué lindo cuadro ese. ¿Viste che. este que lo pintó Mariela? Ay, ¿me pintó pasás Mariela? después el Sí. contacto de Mariela? Te lo paso ya. Dale, Te pásamelo. lo paso ya. Pinta Dale. con la boca ella. ¿Pero ¿por qué no que termine de contar la anécdota y después le pasás el Me de calienta un Mariela? poco, Ahí te ¿eh? Bien. ¿Cómo? Es una Pero chica va a que ser- pinta con la boca pues, y vos te calentás. Bueno, Cuña, vos estás casado hace 60 años, vos no te calienta nada. Dale, Dale, Cuña. dale, contá la Bueno, historia. ¿qué era? ¿10 y 20? Y 10 y 20 no Fíjate si viene. te llegó. Y 25. A ver. Uy, la puta. ¿No me llegó? madre, No llega, A no ver. llega al final esta Sí, historia. ahí me llegó, me llegó. Bien, dale. Bueno, 10 y cuarto no viene. No, estábamos sin y 25. Por Era de favor. 25. no viene. Y 25. No, 10 y y 25 no viene. Andá de a 10 Y ahora. 30. 10 y 30 No Apareció. viene. no viene. Carajo, no ¿No te, terminamos no te dio más. por llamarlo y 35? 10 y 35 lo veo venir. Yo Ah, lo siento veo con los venir. brazos así. Sí, No era. Ah, La típico, puta el madre. egipcio. La puta. 10 y 40 Contá de a 10, por favor. no viene. ¿Y Contá de a 10. 45? Hagás una cosa, pará. Arrancá 20 minutos antes de la hora de llegada. Bueno, 10 y 20. 10 minutos, o sea que llegó y 40. Ah, no. Pensé que 20 minutos lo que estaba haciendo. Contá No. como sea, pero está 10 y avanzado. 45 no llega. No. Digo, que le haya pasado algo, porque lo mato. Y a la vez digo que no le haya Que no le pasado haya porque me pasado. preocupa. Claro. ¿Qué? Íbamos menos 20. Menos 20. ¿Eh? Menos 20. 11 menos 10 20. menos 20, ¿no? 11 Sí, menos a, 20. a las 10 tenía que venir. 11 menos 10 y 20. 5 nada. No empecé de vuelta. Pará. No, íbamos 10:35. Ah, 10:35 no y llega. 40. Íbamos y 40. 10 y 40 no llega. Decime que llegó y 45. 10 y 45 Llegó. no No llega. llega. ¡Carajo! ¿Qué hago? ¿Llamo a la comisaría, digo? No, bueno. ¿Llamo a todos los hospitales? ¿Por qué no lo llamás por- a él? No me contestas, te estoy diciendo, pelotudo. Ey. Pues dijiste que le mandaste un mensaje y no me digas más pelotudo. Perdóname, Cuña, me No me digas cuña 45. tampoco. 45. Acaba de decir que no, güey. No, 45 no. Por favor, ¿Y avancemos. 50? Por favor, 10 y avancemos. 50 no llega. No. Digo, a este le pasó algo. 10 y 55. Llamo a la novia. ¿Es egipcia también? No. Él no es egipcio, él es Bueno, turco y le si dicen le egipcio. dicen egipcia. No me contesta la novia tampoco. ¿Y por qué te va acá? ¿Qué era? 10 y 50 no llega. Por favor, decime que llegó a las 11. Decime que llegó a las 11. Te lo Llegó dije. a las 11. 10 y 5. No, ahora me río, pero me preocupé. 11 no llega. 11 y 5 no llega. Por favor, sume de a 10. Por favor, de a 10. 11 y 10 no llega. 11 y 6 me acuerdo del tema de Fito Páez. Ay, sí. En un café. Se vieron. Te voy a decir algo. pará. 11 y cuarto no Espera, llega. espera. Le voy a decir, vamos a ponernos de acuerdo. ¿A en qué hora algo. llegó? Si el remate no está bueno, te cago a trompadas.
No, vos sos un agresivo. Sí, no Sos un Seguí agresivo. contando. 11 y 20 nada. No, ahora no cuento, listo, ya está. No cuento remate. No, ya está. anda, ahora No, ya está. la Yo verdad le si abro. viene, Sí. si te pones agresivo, la Bueno, verdad, Nadie cuenta ¿Te una pones anécdota agresivo? cada 5 minutos. nadie, ¿qué me importa nadie? Me cago en el sistema. ¿Qué te vas a cagar si cago en vivís el del sistema. sistema? Viví de tu papá. Basta. Que se quede con la intriga. Sí, que se quede con la Que se quede intriga. con la Después te mando un mensaje a vos. Sí. Pero mandame ahora ahora, quiero fíjate y te saber. llevo María. Ahora querés saber. Y me Ahora estoy preocupado por el Bueno. egipcio que es turco. Yo no le diría egipcio a alguien que es turco. Llego a las 12. ¿En qué habla el egipcio? Que es turco. En castellano. ¿Y llegó a las ¿Hace 12? cuánto que vive acá? Al mes de vida vino acá. ¿Llegó a las 12? Llego a las 12, sí. ¿Y qué le había pasado? No, yo entendí mal. Era a las 12, no era a las 12. ¡Ay, me vuelvo loca! ¡Anda la puta que te parió! Gordo, Está gordo. insultando a tu mamá también, ¿eh? Sí. Estás insultando a nuestra mamá. Zarpado de café. Pero no puede ser que estás contando una anécdota de mierda. Fraccionás cada 5 minutos. Nadie fracciona cada 5 minutos. Pero siempre con el Nadie egipcio. fracciona cada 5 minutos. Algunos Y es sí. turco. Escuchá, siempre con el egipcio me pasa algo. La otra vez me dice, quiero papa frita, dale. Y le di papa al horno. Me equivoqué. ¿Vos sos boludo? Bueno, vos también Sí, tenés no, una vos agresividad, tenés una loco. mala onda No sé bárbara. cómo te casaste con un Te acompaño chabón a la así. puerta. Chau, Te acompaño a la cuña. puerta. Yo No igual me te digas más mando. cuña, por favor, no me digas Dale, más. listo. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Focus, fire gun, we need someone to lean on. Focus, fire gun, all we need is somebody to lean on. Focus, fire gun, we need someone to lean on. Focus, fire gun, all we need is somebody to lean on. What will we do when we get old? Will we walk down the same road? Will you be there by my side? Standing strong as the waves roll over. And the nights are long, longing for you to come home. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Focus, fire gun, we need someone to lean on. Focus, fire gun, all we need is somebody to lean on. Focus, fire gun, we need someone to lean on. Focus, fire gun, all we need is somebody to lean on. Presenta la información con Nacho Girón, Huawei. Desde hace más de 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. 6 y 20 de la tarde en la República Argentina. Hoy tenemos fútbol o muerte. Pobre Facundo Pastor, que Sí. ya vino, se confundió en un abrazo con Nacho Girón. Hoy viene Facundo, va a estar con el regreso, además del Feo Larramendi. Sí. El Feo, el Va a contar Tano todo. y Héctor. Todo va a contar. Y Facundo con un momento especial de River, si bien ayer goleó en la Paternal, en el Diego Armando Maradona. No es el de River de siempre, ¿no, Nacho? No, pero esas sonrisas, esos abrazos entre Gallardo y Qué Vizcay lindo que dieron juegan. esperanza. Claro, qué lindo ¿no? que es. ¿Pensás que pueden ser campeones todavía o no? No. Pero sí, cada Tampoco vez se puede ganar todos los años todo. No, y además Y cada no vez es me repiten campeón más. o nada, ¿no?
Sí. decir esta gente. Pero además, ¿sabes qué? Si no es campeón, ¿qué? Se va a quedar Gallardo. Se va a quedar. Hasta ganarlo. Hasta ganar. ¿Vos qué harías, Nacho, si fueras Gallardo? Me quedo como él. Sí. No pasa nada. ¿Y si fueras Vizcay? Mirá si algún ayudante dice, che, No. ¿Quién es Vizcay? el ayudante de Gallardo. Yo Hijo tengo de la un so- árbitro. Yo tengo de la un sospecha ex-árbitro. de que esto lo hizo a propósito. De que está perdiendo a propósito. Para Pero demostrar una que- vez había dicho eso, para ¿no? que De es jugar humano. con Boca. Para demostrar que es humano. Yo creo eso. Está bien. O sea, no. Seba, Perdón, Seba, en el sé que me pasó estás mirando de termo, no, pero le no. dijimos, Sí. Obla, que vimos la peor versión de Nacho Girón con Leo Poncio. Tartamudeaba. Nervioso. Pará. Grité en mi casa, desnudo, corrí por la casa porque me empezó a seguir en Instagram. Y justo acababa de salir de la ducha y empecé, no. Me sigue Poncio. ¿Lo sabe la gente de CNN esto y Telefe? No lo sabe, no se está enterando que no lo ahora. sepa. Se No, está las enterando cosas ahora. que le dijo. Sí. Pero Seba dijo, Estaba como loco. nos mensajeamos que yo me dice, para mí el problema de Gallardo es que no tiene nivel internacional. No. Es lo que me dijo él, como diciendo, se queda porque no tiene nivel internacional. Bueno, no va que a en tener. este fútbol No es falopa cierto. de la Argentina, así decía Seba, que en el fútbol falopa nacional se destaca. Gracias, Obla, por cuidarme. Pero que, por ejemplo, en Paraguay es uno más. No iba, acordate que se va a retirar a lo grande. Del club, por supuesto, le queda mucho por delante. Muy bien. Bueno, acá En el estamos. país nada, ¿no? No, estamos tranquilos. La verdad que vine más a escuchar Fútbol o Muerte con el amigo Facu Pastor. Les estaba contando fuera de aire que una vez casi me pegan por confundirme con él. Fue tremendo. Para mí no son parecidos, pero son parecidos. No, pero para mí no son cuando yo era más pendejo, Ajá. creo que era un poquito más parecido. Y yo ok. trabajaba en América en un momento y un día ahí, vos conocés esa zona, Sí. porque creo que fuiste al colegio por ahí, Gascón y Bartolomé Mitre. ¿Y vos qué hacías por ahí? Yo vivía por ahí en un momento. Ah, mirá, alquilaba hablamos por de ahí. eso. Y cruzaba un puente, el puente de Gascón y Bartolomé, que Del otro lado estaba el cine Walker. Totalmente, Ahí bueno. vi mi primera película. bravo. Se aplaude. Yo ahí ¿Viste? hice un monólogo con bombo de fondo. Dice que ese puente en el horario inadecuado puede ser peligroso, puede ser tenebroso. Yo pasé. Todo puente da miedo, ¿no? Sí. Sí, y túnel también. Y de yo noche. pasé y alguien cuando estoy ya por la mitad, o sea, lejos del inicio y lejos también del final, alguien me grita, pastor, la concha de tu madre. Yo me vuelto y me dice, vos denunciaste el kiosco de droga de un tío, no sé cuándo. Y empecé a correr. Me persiguió como una cuadra. Además no le estaba diciendo Claro. mentira. No. No le estaba diciendo, mi tío no tiene un kiosco. Dejate de droga". sin laburo a mi tío. Claro. Era real. No solo a mi tío, Qué loco ¿no? corriendo diciendo no soy. No, y corrí diciendo, no soy pastor, no soy Y tu pastor. tío es un buen tipo. Yo Y bueno. compraba lo de tu tío, preguntale. Mirá No me- cómo corro. No me pegó, no me pegó, pero llegué hasta la avenida que está ahí, no sé, Díaz Vélez. Bien, Díaz Vélez. Le quiero decir a Oblap, se está jugando el sudamericano Lo estoy viendo. de esgrima, Oblap, tu Sí, en deporte. este momento esto es florete. ¿Por qué sabemos que es florete? Por el chaleco. Es gracioso, Florete, Es digamos, gracioso. ¿no? Pero ¿cómo se relata esto? Perdón, Oblap, La tiene acá el vemos que epicultor. tienen tablero electrónico. La tiene el epicultor. Esto en los lugares en Buenos Aires, lugares amateurs también tienen tablero electrónico. Benito cuando hace eléctrico, es muy difícil todo. Yo no sé nada, no puedo ni empezar a hablar de esgrima. Benito, mi hijo, cuando hace, o Inés, que también hace esgrima, sí, para contar los puntos de yo es fundamental ese tablero. Las cosas pasan muy mirá que rápido, las reglas de una arma a otra son muy distintas. Saber quién tocó primero es imposible. Sí, Te hago todo otra con pregunta tablero tonta, Oblap. ¿El traje siempre es blanco o puede haber de otro color? No, el traje oficial es blanco, las pecheras depende del arma. Porque el blanco te expone, ¿eh? Te expone. Te expone el blanco, físicamente. Imagínate, yo me llego a vestir Por de esgrima, supuesto, me dicen no. Baymax. No, sos el de los estacionamientos. Oblap. Claro. ¿Qué dice? Baymax. Sí. No me gusta esa película. Muy bien. No, hay en adultos, hay gente que no está en línea, que mayores que... Sí, te expone un poco el Ok. blanco. Pero cuando tenés cierta elegancia, es muy elegante el deporte. Claro, como con todos los deportes, hay Claro. que ser elegante. Tenés razón. No, pesas no puede ser. No hay elegante en pesas. En la ahí tenés halterofilia razón. no hay elegancia. No. Nacho. Bien, amigos, estamos en el primer lunes, primera columna de octubre, y con octubre vengo a contarles esto. Va a arrancar una ronda fuerte de pedidos de guita. Si sos de la economía en negro, ya habrán visto la semana pasada que distintas organizaciones sociales fueron a la puerta del Ministerio de Desarrollo Social diciendo, ¿qué nos van a dar? ¿Un bono? ¿Más planes? ¿Cómo se complementa esto? Y si sos de la economía que está en blanco, ¿sí? Estás queriendo seguramente que te actualicen la paritaria. Bueno, vengo a contarles esto. Las paritarias que se vienen, arrancando mañana por la paritaria de camioneros, ni más ni menos, vienen picantes. Y sé que hay reuniones con mucha preocupación en estos últimos días, pero sobre todo hoy lunes, de cara a lo que viene, porque cuando digo picantes va a haber gente que pide que le cierre el monto total del aumento anual en arriba del 100%.
Ya hay algunos antecedentes importantes. Por ejemplo, el gremio del seguro cerró 109% paritaria. Y bancarios cerró 94%, pero con la posibilidad de que en diciembre, si se escapa un poco, la vuelven a tunear. Mañana, yo le hice una nota a Pablo Moyano el fin de semana que la verdad, pensé que la iba a tirar afuera y no. Dijo, más del 100%. Y vos le decís, pero sos amigo del gobierno, porque la verdad que le dice presi a Alberto Fernández. La semana pasada lo dejaron afuera de un almuerzo. Sí, igual fue al otro día. Lo relativiza, dice, hay que ser boludo, me dijo, para pensar que me puedo ir de la CGT porque no me invitaron a un almuerzo. Evidentemente a alguno de la CGT le molesta. Me invitan a un almuerzo, yo renuncio. Yo me recaliento. Obvio. Yo me recontra No caliento. me des paritaria, pero... Yo estoy caliente por el asado que hicieron ellos y no me invitaron. Y pero si estabas en Europa. ¿Me invitaron? A mí me llegó la invitación formal de venirte, te No, ahí esperamos. tenés razón, Oblap. Bueno. Te dieron por desinvitado. Bueno, digo, más allá de estas rencillas políticas que evidentemente hay también en la CGT, también ante los que tienen que representar a los laburadores, un Pablo Moyano que, insisto, cito este ejemplo porque es de un gremio que te puede parar la recolección de basura, por decirte, pero además porque se supone que es de los amigos del gobierno, digo, de los que cuida la palabra para no pegarle del todo a Alberto Fernández, a Sergio Massa, a Cristina Fernández de Kirchner, y te dice, todo bien, pero yo quiero arriba del 100%, lo vuelvo a decir para que no pase largo, es mucho el pedido de actualización. Entonces, ¿en qué dicotomía está Sergio Massa? Si le digo a todos que sí, la inflación se me sigue disparando. Si les digo que no. Y si le digo que no, volvemos a, y yo creo que fue el resumen perfecto, a lo que pasó con el SUDNA, el sindicato de los neumáticos, que ¿Cómo se llama el sindicato? SUDNA. Lo dije mal al principio, ¿no? No, está bien. Yo ni sabía que se llamaba SUDNA. Sindicato Único de Trabajadores del Neumático. Estuviste afuera, Oblap. ¿Sabías el lío de los neumáticos? Me lo enteré viniendo para acá. Jorgito, papá me hizo un resumen de mirá. Seiza a casa, me hizo el resumen. Bueno, es un ejemplo interesante. ¿Por qué? Porque, primero, impericia del Estado total. 36 audiencias tardaron y casi 6 meses para arreglar el conflicto. Y dos, que evidentemente lo que se viene va a implicar cierta lucha en las calles. Porque, a ver, los muchachos consiguieron lo que quisieron, pero también entregaron cosas. Pedían, suponete, horas extra al 200%. Eso no lo obtuvieron, pero sí obtuvieron una muy buena paritaria para este periodo y para el que viene. Bueno, ¿qué te marca? Que la gente se va a empezar a plantar en la calle. Y esto no lo digo yo, lo sabe Sergio Massa, lo sabe el presidente Alberto Fernández, al que no le están dando mucha bola, honestamente, en este último tiempo. Digo, hace actos, todo, pero nadie lo llama para consultarle ninguna decisión importante. ¿Y en pero el otro quién polo, toma las decisiones entonces? Las importantes hoy en día, yo creo que más Sergio Massa en conjunción con Cristina Fernández de Kirchner que otra cosa. Máximo igual le tiró unas pataditas a Massa. Sí, que sería la segunda patadita que recibe en una semana. Esa fue la segunda, la primera fue la propia Cristina Fernández de Kirchner diciéndole, ojo que, si bien valoro todo el esfuerzo que están haciendo desde el Ministerio de Economía, los precios de los alimentos, cosa que es verdad, cierro paréntesis, se fueron por las nubes. Entonces pido La más verdad que intervención. Guzmán lo llamó a Massa, le dijo, a mí todos los días me pegaban. Y bancátela. ¿De qué te quejas? No te quejes. Bueno, Sí. por eso, saben que lo que viene, digo, y por eso encaro este espacio por el lado de tu bolsillo, insisto, si estás en negro, si estás en blanco, ves que la guita se te escapa, lo vemos todos, y entonces lo que se viene ahora, yo me animo a decir, de acá hasta el Mundial va a ser bravo, porque hay muchos gremios, les cité camioneros, pero también, por ejemplo, la UOCRA, los muchachos de SMATA, los mecánicos, algunos otros gremios más chiquitos, como por ejemplo los de las estaciones de servicio, que todos quieren la suya y todos se están acercando a lo que dice la verdad la mayoría de las consultoras en la República Argentina, que es que vamos a cerrar con cerca del 100, ¿no? El gobierno, yo sé que no cambia mucho, pero le juro que está prendiendo velas para que no lleguemos a las 3 cifras, porque los titulares de las 3 cifras serían tremendos, ¿no? Claro. Creo que muchas comillas, se conforman con un 95-96%, pero que por favor no tengamos el 1 adelante. Igual la inflación es dramática. Y la información que yo tengo del mes que acaba de cerrar, es decir, acabamos de empezar octubre, pero acaba de cerrar la estadística de septiembre, es que otra vez estamos alrededor del 7. O sea, van a ser 3 meses seguidos de más o menos 7% de inflación. Es muy difícil así. Es muy difícil así. Y lo que está haciendo el gobierno, lo digo honestamente porque trato de hablar con cada una de las 3 patas del gobierno, es decir, el albertismo, si es que existe todavía, el kirchnerismo y el masismo, que también está ahí pisando fuerte, que dicen lo que estamos haciendo es ganar tiempo, ¿no? Algunos, depende con quién hables. ¿Qué significa eso? Ganar tiempo de, por ejemplo, acumular reservas, tratar de compensar con paritarias lo que la inflación evidentemente no está pudiendo frenar su inercia, ir pasando meses para que al menos te quede la sensación que quizás, a ver, comparten o no, que es lo que dice el gobierno, que es, bueno,
estamos mal pero estables. Antes estábamos mal e inestables, al menos ahora se frenaron algunas. Yo creo que es discutible igual, ¿no? Pero es la sensación del gobierno. Que Está aunque todo sea tan- puesto en ganar el mundial, Nacho. Yo creo que sí. Pero perdón, Todo puesto ahí. ¿por qué usas la palabra estable para un país que tiene casi un 7%? Porque es una No, porque si estabilidad. tenés 3 meses de 7 es estabilidad. Estabilidad de 7, eso digo, Estabilidad es como alta. decir, no, nosotros tenemos 7% mensual. Mira, Clavada. Un relojito. Cada vez que pasa más el tiempo, viste que a veces se desclasifican ciertas charlas, reuniones, tensiones, cada vez te cuenta más desde Casa Rosada o el Instituto Patria que la verdad, el julepe, susto, cagazo que se pegaron cuando el dólar se fue a 350 en pocas semanas en la post-renuncia a Martín Guzmán, la verdad que hizo prender todas las alarmas. Y hizo que, y hay que decirlo, que el kirchnerismo, no digo aceptara, pero se callara que un Sergio Massa vaya a Washington a pedirle la escupidera al Fondo Monetario Internacional, a decirle voy a cumplir punto por punto. Bueno, evidentemente es un gobierno que está mostrando pragmatismo a la hora de estabilizarnos en variables que yo consigo, son muy malas, pero que dicen ellos son mejor que estar todos los días con saltos cambiarios o reservas que no llegan. Por ejemplo, le fue muy bien al dólar soja. Es como cuando empata Atlanta. A ver. Y sienten que salvan el año. Se Ah, agarran ok, de eso. perfecto. Venía por ahí. Perdóname. ¿A esto volviste? No. ¿Estás pero- agrediendo Tenés sistemáticamente razón. que volviste? Voy a poner otro equipo. Cuatro victorias consecutivas tuvimos. Por eso digo. Ayer volvimos a conocer la derrota, pero 4 victorias Me consecutivas. agarré y le dije, pero por eso digo, mira qué lindo ejemplo. Me pongo contento y te digo, che, con eso mejora el año. Y me dice, no alcanzó. No mejoró el año. Por eso digo, es como te agarrás de Pero algo. peor si hubieran sido 4 derrotas. Tenés razón. Eso Sí. es el gobierno, dice. Peor Claro. se dio el 40% mensual. Hay que apuntar al campeonato que viene que ni se sabe cómo se va Y a al jugar. Sí, no, nadie sabe, ni el Chiquitapia. Nada, por supuesto. Olvídate. El Chiqui ya está en Qatar, ¿no? Sí, ya Olvídate. está, al menos mentalmente sí, físicamente todavía no. Renovó la escaloneta, ¿no? Renovó hasta Renovó. 2026. Bien. Así que aposto por ahí. Les voy a mantener al tanto en las próximas semanas de cómo siguen estas paritarias y cómo hace el gobierno para, o se inventa algo para intentar frenar la inflación. Hasta acá yo pregunté, no hay un plan, no es que tienen algo ultra secreto que no nos están contando. Y si se quiere, a lo que más están apuntando es el objetivo 1, tratar de tener la mayor cantidad de dólares posibles en las reservas del Banco Central. A mí me cuentan que en cualquier momento se viene este dólar Qatar, ¿no? Que ya lo venimos adelantando. Es raro, porque cuando vos adelantás desde el gobierno una medida así, ¿qué haces? Que todo lo que se está yendo a Qatar, ya están adelantando todas las compras. Entonces no sé cuánto va a afectar esto. Pero me hablaron, hoy me tiraron una bomba, que yo la verdad que la chequeé con 2 fuentes y me dijeron, mira, no te puedo dar confirmado que esto va a pasar, pero sí te digo que se puso sobre la mesa, que es no solo tunear el valor del dólar tarjeta o turismo, que viste que te está saliendo un poco menos que el blue, sino poner un tope a las compras. Es decir, que vos en tu tarjeta puedas, una fuente me dijo gastar hasta $200 por mes y otra me dijo $300 por mes. Y digo, pero pará, con eso no te compras nada. No, porque la idea sería que solo puedas pagar con la tarjeta, por ejemplo, tu servicio de streaming, tu servicio de audio, alguna cosita chiquita Pará, que te ¿y el compres. argentino que está en el exterior? Tenés que llevar cash. Efectivo. En Italia dicen bafangulo. No sé qué significa muy bien, pero. Sí. Esta es una de las opciones que se puso, me lo Porque habían te contado. vas un mes, ponele, de viaje, por vacaciones, por trabajo, Sí. al mundial a trabajar. Efectivo. Por ejemplo. No, el mundial con $200 por semana, por mes. Por día. Por mes. Con Por mes. $200 por 200 nada. o 300, depende de quién No consultes. comes. Quiero ser, digamos, serio Perdón, con esto. sí no podés está tener- confirmado, pero está sobre la mesa. Y si no es esto, Pero podés te lo tener van a 7 aumentar tarjetas. muchísimo. ¿Cómo? Pero puede estar 7 tarjetas también. Bueno, claro. Que ya pasan a ser $1.400. Sí. Hay que ir por ahí. No, 14 tarjetas para eso. 20. 14, 20. Sí. Y después pagalo, Jules. ¿no? Bien. Y después pagalo. Igualmente esto va a venir seguro con un tuneo de a cuánto lo vas a pagar. Es decir, no te van a dejar $200 o 300 por tarjeta a 260. Cuando el blue está hoy 284, 285 y seguramente suba un poquito más. Bueno, los voy a estar actualizando. Y después les digo solo una cosa. Ayer, el domingo de Alberto Fernández, lo quiero consignar, estuvo muy dedicado a Brasil. En el medio de todo esto había como mucha... Sí, saludó a Lula. Sí, lo saludó a Lula y había como... Que no ganó en realidad, ¿no? Sacó más votos que Bolsonaro, pero Sí. ganar es otra Igual cosa. de Bolsonaro esperaba mucho menos. Sí. Mirá, me fui a buscar un dato No que se yo les fue muy quería triste traer Bolsonaro. porque quiero decir, es importante saber que, obviamente a la distancia, la derecha es un fenómeno que en Brasil hay que tener en cuenta. En 2018, cuando Jair Bolsonaro se convirtió en presidente, sacó, acá lo tengo, 49.277.000 votos. 49 millones. Ayer, 4 años después, pandemia mediante y con quilombos económicos mediante, sacó 51 millones. Es decir, no perdió un voto durante su elección y mirá que tuvo momentos bravos y sumó 2 palos. Y Lula hizo una buena elección, pero que
¿qué es lo otro que les quiero contar? Que entre los dos juntaron el 91,6% de los votos. O sea, ese país va a ser muy difícil de gobernar Muy para difícil. cualquiera de los dos. Aparte, en segunda vuelta se están disputando. Sí. Igual les digo un dato. Esto es dato, no opinión. Cada vez que hubo una segunda vuelta en Brasil, ganó el que había sacado más votos en la primera vuelta. O sea que en este caso, bien, todo indica que sería Lula. Sería Lula. Pero bueno, ayer el gobierno argentino estaba, y sobre todo Alberto Fernández, muy volcado a que a Lula le fuera lo mejor posible. Tenían mucho contacto ahí con el PT. Y bueno, nada, El día del cumpleaños de los atentos mellizos a eso. Soriano, de Maradona, ¿Qué? el balotaje. Ah, el 30 de octubre. 30 de octubre. Mirá, el día que ganó el día- Alfonsín en el 83. Sí, una fecha para nosotros importante. Bien. Sí. Gracias, Nacho. Amigos, como siempre, un placer. Nacho Girón en Vuelta y Media. Se viene Facundo Pastor a Fútbol o Muerte. Nosotros ya no tenemos nada que ver con eso. Presentó la información con Nacho Girón, Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Vuelta y Media y la primavera. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going big, a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going big, a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river. Un clásico de Clash en Vuelta y Media a las 7 menos 20 de la tarde en la República Argentina. Señor Facundo Pastor, bienvenido a Vuelta y ¿Cómo les Media. va? ¿Cómo andan? Bienvenido. Hola, Nachito. Hola. ¿Cómo te va? Qué bueno verte. Nos hacemos cargo de esta parte, Sí. Facundo, no de Solo de Fútbol o acá. Muerte, que ya has venido. No sé por qué aceptás venir otra vez. No lo entiendo. No lo entendés vos tampoco. No se fue bien, aparte, se fue revoleando objetos porque, contundentes. Claro, me agredieron, me pegaron. Pero un poco te gusta eso, te gusta el quilombo. El quilombo te gusta. Pero vengo recargado hoy. ¿Sí? Hoy me paro de manos. ¿Estabas preocupado por River hasta ayer o no? No, sigo preocupado. Seguís preocupado. Pero me parece que hay total apoyo. No se duda eso ni un minuto. Pero para nada. ¿Cuánto tiempo Se más? duda, solamente dudaría de Gallardo. Espera un poquitito, que me pongo de pie. Te acompaño. Tampoco es No se notó Claro, mucho. Son dos periodistas, obvio. Sí. Escuchá, tampoco es un esfuerzo enorme que nos pongamos de pie, Claro. pero solamente dudaría de Gallardo en una situación muy extrema que no voy a decir al aire porque Claro. Pero el otro día coincidimos en un lugar con Facundo, justo cuando River estaba empatando con Patronato y fue a los penales. Ujú. Un Facundo totalmente censurable. Sí, sí, claro. Un Facundo no publicable, vi. un acto escolar, Sí, sí, sí. yo en un rincón
con el teléfono viéndolo. Con Sebastián Domenech, digamos todo. Domenech. Con el artista, con el dibujante Sebastián Domenech. Sí. Que no puedo contar un montón de cosas. No, que un montón de pasaron ahí cosas. porque Un montón de cosas. Sería como... Protéjanse. Sí. Ajá. ¿Cómo se dirigieron a mi suegra, por ejemplo? Por ejemplo. Sí, Uf. por ejemplo. No, pues la suegra de Seba vino preocupada. No, no importa, no importa. No. Qué picante. Te quiero proteger a Ay. vos, Facundo. Te quiero proteger. Muy oscuro. No fui el de la frase. No, ya sé, pero lo quiero proteger Pero a Sebastián. la firmé, ¿eh? Ajá, sí, muy bien. La firmé al firmaste? pie. Sí, la firmé al pie. Esto va a estar bien, güey. Pero no pude ir al aire. no, la No frase. sé de pude qué ir al están aire. hablando. No pasa nada. Bueno, ¿y estás bien, Facundo? Sí, ¿En estoy un muy buen bien. momento de tu vida? Sí, el mejor. ¿Por qué? No sé. pero No sabes. Siempre está bueno como... No, trabajando muy bien. Perdí el Martín Fierro el otro día, pero ahora... Nos pasó a nosotros. Sí. O sea que es como una... Sí. En un momento sentí como que me invitaban también como para... Como para contenernos. Claro, Pará, claro. ¿y quién ganó tu terna? El gordo la nata. Ajá. No sé si dice Una gordo, medio raro. Sí, a mí me parece que... La nata, la nata. No se opina de los cuerpos. Persona en situación de comer mucho. ¿Y el otro quién era en la terna? María. María O'Donnell. Ah, María. Ah, no queríamos que gane hinchamos por María vos nosotros. entonces. No hinchamos por vos. No. No. María estaba muy elegante, María. Muy Sí. elegante. O sea, de eso puedo opinar. Sí, por Sí. supuesto. ¿Vos sabías que iba a ganar la nata o lo intuías? Fui muy relajado porque en una escuchada, estar en una discusión con María O'Donnell y con Jorge Lanata, me parece ¿Sabes? que ya meritaba ir tranquilo a la fiesta. Claro. Y además hay señales que te lo dicen todo. Por supuesto, las miradas. La mirada no, de Cacho Rubio. Las cámaras en las mesas. Claro, vos ves. hay Eso dos es cámaras. sospechoso. Dos cámaras con la Claro, nata, una claro. con vos. Claro. ¿Y cómo ¿No su está celular? prendida? Un pibito No con un está celular prendida. tomando Pará. leche, esto es raro. Nosotros, nuestra terna la ganó Dolina, que está Sí. en una mesa lindera. Ah, muy difícil. Y Dolina con todo su equipo. Sí, Viene nosotros Dolina rascando con sus dos 10 entradas. productores. Ya está, perdimos. Perdimos. Pero vieron los aviones en la previa, ¿no? Sí, Vimos los aviones. hermoso. Eso no nos lo quita nadie. Nadie nos emocionante. Y ahí no necesitamos entrada. Nada, Emocionante. nada. ¿Por muy qué bien. será? Sí. Porque, claro, es verdad, nadie quería. Nadie quería ir. Pero Bueno, bueno, se come, se pasa bien, qué sé yo. mirá cómo les cambio el tema. Con respecto a la toma de los colegios, Sí. hoy salió una carta abierta a la comunidad educativa y autoridades del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de parte de madres y padres, hablando de la situación, más allá de la opinión que tengas de las tomas de los colegios, de la situación que están viviendo los chicos, que algunos están siendo agredidos, como tener cuidado, que las cosas no se vayan de la mano, ¿no? Que no se pongan violentas por demás. Eso. Sí, mira, ahí lo primero que se me viene a la cabeza es algo que el otro día yo dije en la radio, que escribí una pequeña editorial a propósito del tema. Quizás alguna vez este país vaya a tener un ministro o una ministra de Educación que pueda sacar chapa de que no le tomaron las escuelas. Porque Claro. acá es al revés. La lógica es que hacen campaña electoral contraponiéndose a los pibes y evidentemente si los pibes toman las escuelas, por supuesto no estoy de acuerdo con la medida, es porque algo anda mal. Y si algo anda mal te interpela a vos como ministro. Si las cosas estuviesen perfectamente bien, no te tomarían las escuelas. Entonces, me parece que ahí hay una lógica electoral muy jodida que se va a empezar a ver y mucho a partir de el año que viene, o sobre todo el final de este año y a partir del 2023, que de vuelta nos ponemos todos en clave electoral, lamentablemente, ¿no? ¿Se entendió? Se entendió. Si no se entendió, me tienen que decir no se entendió. No, perfectamente. Bien, ¿qué candidatos va a haber en 2023? La pregunta más fácil. ¿A que tengo. presidente? Sí. Meolans, Mira, tira cualquiera. si no es, vamos a hacerla fácil. Scaloni, si El gana el mago mundial, va. Coria. Si no es Macri y Cristina, que es Ajá. una opción, ¿estamos de acuerdo? Que sea Macri versus... Sí. O sea, el futuro es el pasado. Sí. Si no pasa eso, porque esa es la fácil, digo, y puede pasar, yo Sí, creo puede que pasar. realmente hay chance. Puede pasar. Hoy lo pidió Pichetto eso. Sí. Dijo, va... Que vayan los dos, dijo. Claro, basta, dijo. Final tipo Vamos a hacer Avengers. tipo Brasil, Mirá. que vaya Cristina. Pero Pichetto no iría de vice esta vez o no se sabe. No se sabe. No. Me Pichetto tampoco pareciera que tiene no, porque nada. tienen que empezar a armar también fórmulas transversales que le sume gente a Claro. cada uno. Pero sacando eso, para mí, Sergio Massa o Guado de Pedro, de un lado. A ver, en el oficialismo, Massa, Guado de Pedro, supongamos sacando a Cristina. Algunos dicen Mansur, el jefe de gabinete, con el apoyo de algunos gobernadores. Pero muy Hombre. difícil, ¿no? Yo creo que a la hora de plantear una interna, cuanto más candidatos sumás, más músculo le das a tu espacio. Y por el otro lado, podemos pensar La en Reta y Bullrich. y Reta, paremos de contar. Patricia, Manes, Yo igual me la juego. Gerardo Morales. Que si no es Cristina versus Macri, Macri versus Cristina, es Massa versus la Reta. Digo, para ser taxativo. Sí, podría ser. Es un escenario Viable. Muy factible. Sí. La Bien. otra es que no haya paso.
Y si no hay paso, cambia todo el escenario. Sí. Están ahí jugueteando. Se todos pudre, en el si no hay Congreso. paso, sobre todo Y Juntos por el se Cambio. pudre sobre todo con la oposición. Por eso el porque gobierno quiere eliminar las PASO. hoy tenemos una tarde muy picante porque Manes acaba de decir que Macri es un populista. Dijo, él hizo populismo institucional. Como que hizo populismo de. Bueno, se picó mucho la interna Bien. de Juntos por el Cambio, ¿no? Y si Jorge Brito, Dios nos lo permite, dice, bueno, me quiero ir de River. Y si abren las elecciones, la fórmula Pastor-Girón o Girón-Pastor, ¿la ven? Tranquilamente. A mí me gusta. ¿Para River? Sí. Sí, por supuesto. ¿Te presentarías a candidato a presidente, Facundo? No ahora. No ahora en mi vida, pero sí tengo. ¿En 6 años? Me gusta. Quizás. Mirá la de Doman. Quizás. Y pudo, Sí. ¿no? Sí, previo tengo que hacer la de Doman, ¿no? Entrar de a poquito y... Sí, ponerme chupines, ir al bailando y todo. Ok. Y todo eso ¿Y Girón? ¿John? ¿Estás? No, totalmente, estoy. Vamos juntos, le renovamos contrato a Gallardo hasta 2090, Sí, no que es una- cobre la que quiera y No que es una juegue el que fórmula quiera. de mucha altura, pero estamos. Bien, muy bien. Así le va Argentina, con Así que cobre va. la que quiera, 2090. Se viene el fútbol o muerte con Facundo Pastor de invitado. Se calcula que cerca del 30% de la producción total de alimentos se desperdicia a lo largo de toda la cadena productiva. En el marco del Día Internacional contra el Desperdicio de Alimentos, la Serenísima se compromete en esta misión de generar conciencia acerca del desperdicio de alimentos y te comparte algunos consejos para que puedas aprovechar al máximo tus alimentos, planificar tus comidas para comprar solo lo necesario, solo comprar lo que vas a consumir, revisar fechas de vencimiento, si sobra comida recurrir a su guardado, al freezer, al congelador para consumir en otro momento. Conoce más en laserenísima.com.ar. La mitad de vuelta y media, la primera hora y media que se va, chau, chau. Pero quiero enfocarme en lo que viene, con los oídos abiertos en esta tarde radial. No importa si no son las 6:30, te pido no seas tan literal. A veces no podemos ser exactos, secciones, música y tandas, es una mitad conceptual. Vuelta y media ya llegó a la mitad. ¿Por qué no soltarse el reloj?